Rafa Pastor, eso me dice, ¿cómo no te puedo conocer a ti? Que conozco a todo el mundo de mundillo. Que habéis tenido la gentileza de venir hoy ya a esta presentación y a esta ponencia. Como Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, estamos súper orgullosas de llegar a esta cuarta edición. Estos 2 años por temas de COVID no pudimos tener la travesía, pero pensamos continuarla todos los años. Sobre todo queremos agradecer la labor de nuestro director técnico, Juan Carlos Brión, sin el cual esta travesía no sería posible. Él es el alma de todo este equipo y de todo este evento, que aunque mucha gente desde fuera pueda pensar que es algo fácil, organizar un evento de estas características pues conlleva 3 meses de trabajo por lo menos para poder difundir, para tener todo a punto y organizado y poder concentrar mañana pues a un grupo de 100 personas nadando con toda la seguridad. Queremos agradecer también al Club Náutico, que siempre nos presta sus instalaciones. Mañana podéis ducharos y antes de comer y todo aquí lo que necesitéis, nosotras estaremos por aquí. También queremos agradecer a CaixaBank, que es uno de nuestros patrocinadores más importantes, a Congalsa, a todas las empresas del municipio, que son muchísimas y que colaboran en la organización de este evento, y sobre todo pues destacar también la colaboración de la Frinsa, que hace cuadrar su regata precisamente para que mañana podamos disfrutar de todas esas carpas, podamos comer ahí nuestra paella y podamos estar los nadadores pues disfrutando de lo mismo que disfrutan pues las personas que vienen a esta regata de crucero. Entonces, para nosotros es muy importante poder ofreceros lo mejor de nuestras instalaciones y lo mejor de Ribeira. Pues muchas gracias y nada más, aquí estamos para... Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña introducción a lo que nos vamos a ver mañana. Una reunión técnica muy cortita, ¿vale? Para darle paso a Alberto con su ponencia, que es lo importante de hoy. Bueno, mañana nos vamos a encontrar con este recorrido, ¿vale? Saldremos de la Ilha de Rúa, que prácticamente la conocéis todo ya, la tenemos aquí enfrente. Cada 500 metros tendremos una baliza, ¿vale? Aquí tendremos un pase que no es obligatorio, ¿vale? Ninguna de las balizas es obligatoria pasar ni por la derecha ni por la izquierda, la podéis pasar por donde queráis vosotros, ¿vale? Simplemente es una orientación, ¿vale? Para que no tengamos a la gente muy dispersa por un lado o por el otro, ¿vale? Por seguridad. Esto lo ponemos pues para que intentéis pasar todo el mundo por ahí e intentar en esos 2 kilómetros, que aquí van 2 kilómetros, pues estar todos lo más unidos posibles, ¿vale? Y luego ya lo más facilito es esta parte de aquí. Aquí os vais a encontrar quizás un poquito más de ola, muy poquito, lo veremos más adelante, pero es muy poquito mañana, pero aquí, de aquí a aquí suele estar un poquito el mar un poquito más levantado, y luego de aquí para aquí ya es prácticamente nada muy fácil, y sobre todo para vosotros que estáis acostumbrados a nadar en este tipo de agua, ¿vale? Esta boya de aquí, que sería la entrada, es una referencia porque tenemos aquí el puerto y entramos aquí, ¿vale? Este es el puerto deportivo y nosotros entramos en una rampa que hay pegada al puerto deportivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Estará
ahí la alfombra del chip, ¿vale? Y nada, entrar por aquí, entrar con cuidado, con piedras. Mañana la marea, lo vamos a decir ahora, pero estarás a medias, estás subiendo, ¿vale? Está subiendo, estará a medias, tener cuidado en la rampa, no nos lastimamos al llegar, ¿vale? Esto con respecto al recorrido. La climatología mañana, la temperatura del agua está a 16 grados, baja un poquito, un pelín más frío que hoy estaba a 17, mañana 16. El viento apenas hay, mañana hay muy poquito viento, dan 21 kilómetros por hora, o sea, no es prácticamente nada. Y la marea, como os decía antes, está subiendo. La marea baja mar mañana es a las 8:42, como salimos a las 11:30, os va a ayudar muchísimo a venir para aquí. Vais a venir rápido, ¿vale? La marea pues tira bastante y 3 horas con la marea subiendo, a esa hora, a las 3 horas, vais a tener un buen empujón, ¿vale? O sea que no vais a tener ningún problema. Y el marcaje, os vamos a marcar en la mano, en una o en las dos, no sé, yo creo que en una, simplemente en una, porque tenemos el chip, o sea, tampoco no nos vamos a marcar ahí el gorro, no lo queremos estropear, es que luzca ahí bien y no queremos ponerle numeración al gorro, y os marcaremos en una mano, ¿vale? El marcaje será entre las 9:30 y 10:30, ¿vale? Es simplemente pasar por aquí, que os pongan las chicas, que os pongan el dorsal que tenéis cada uno y nada más, ¿vale? Pero eso sí, no salir sin marcaje por si perdemos el chip o cualquier cosa y luego que no tengamos problemas con la clasificación y esas cosas, ¿vale? Bueno, aquí el lugar en un auto es el marcaje, El embarque lo vamos a tener entre las 10:30 y 11 menos cuarto. Lo vamos a hacer a las 10:45. La llamada para ir embarcando será a las 10:45, ¿vale? Ponemos a las 10:30, bueno, pues para ir ya juntando a la gente y todo lo demás, ¿vale? Pero iremos llamando para ir subiendo al catamarán sobre las 11 menos cuarto. Y ahí yo creo que tenía prevista ahí una reunión técnica, igual que tengo más adelante. Bueno, vamos a contar con 14 piraguas, 14, 15, estamos ahí. 5 embarcaciones, son 6 embarcaciones a motor, ¿vale? Con cualquier problema, para que no tengamos ningún problema, ¿vale? Las embarcaciones nunca os van a cruzar, ¿vale? Nunca os van a cruzar, siempre vamos a ir por fuera, o sea, no va a haber problema. Si tenéis algún problema, levantamos la mano y subimos, ¿vale? Voluntarios son sobre 40 personas, entre tierra y mar. Bueno, los responsables de marcaje, Silvia, pues los nombres, nada, vamos a estar aquí, si no me conocéis todos, venís, me llamáis y sin problema, ¿vale? Cualquier cosa. Los vestuarios y duchas tenéis abajo para cambiarlos, ¿vale? Para poner el neopreno, para sacarlos, para ducharlos, luego al final, ¿vale? El horario para poder cambiaros y tal, pues a partir de las 9:30 y luego, pues eso, al finalizar, a las 2 de la tarde. Vamos a tener las instalaciones a esas horas para que estemos. Habrá un guardarropa, ¿vale? Tendremos una carpa abajo donde dejáis las cosas todas y os vamos a dar, no sé si os dieron ya una pulserita, lo metéis en la mochila para darle a la persona responsable del guardarropa, ¿vale? Horario de entrega aproximado de trofeos a las 2 menos cuarto y la comida después, pues,
os iba a decir que se me pasó a mí. Que vamos a tener una reunión técnica más o menos como lo que tuvimos ahora, pero como ahora aquí no está todo el mundo, pues mañana lo recordamos. Simplemente nos vamos a acercar, os llamaré, nos acercamos ahí y ya lo vemos desde abajo, vemos Rúa y ya 4 indicaciones y nada más. Y para el catamarán irán con vosotros 2 personas, pues si queréis llevar una sudadera, unas chancletas, ¿vale? Algo, os darán una bolsa, ponemos el dorsal que tenéis y luego os lo traen para aquí, ¿vale? Lo dejamos en el catamarán y luego ya os lo traen para aquí. Y por mi parte, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosilla. Unha cousa, este ano no barco non poden ir acompañantes, non? Sí, non hai ningún problema que vaya acompañantes no catamarán. ¿Qué pasa? Que son 150 personas, ¿vale? Vosotros, nadadores, ya sois 106. Y luego tenemos que meter a patrocinadores y colaboradores, ¿vale? Que no nos van a venir tampoco muchos, ¿sabes? Los colaboradores están invitados y tal, pero tampoco nos van a venir. Y si vienen pues luego para un vino con todos, ¿vale? Pero no va a haber ningún problema porque traigáis algún acompañante y pueden ir en el catamarán. No va a haber problema, ¿vale? Unha cousa, non é obrigatorio levar bote? No. Consideramos que en esta distancia En el barco, perdona, en el barco, aparte de unas sudaderas, puedes llevar alguna cosa más si necesitas. Por ejemplo, los que vamos en neopreno. La gente que vamos en neopreno, si podemos ir vestidos en el barco. Sí, os vestís allí, no hay ningún problema. Luego metéis las cosas en la bolsa con vuestro dorsal y luego lo recoges, ¿vale? No hay ningún problema. ¿Vale? ¿El viento de Oriente es sur? Es noroeste. Noroeste. ¿Vale? Pero muy suavecito. Menos que hoy. Yo estuve aquí por la mañana y muy suavito. Y mañana es más levito, más suave. No sé si queréis algo más, si llegamos. ¿Dónde es el avituallamiento? ¿Dónde es al llegar, no? Al llegar, sí. 4.400 no consideramos que habitualmente. Hombre, podemos llevar también, si alguien nos dice, oye, ¿podéis llevar una piragua con avituallamiento a una embarcación? Llevamos algo, sin problema. Sí, al final tenéis aquí, al venir, al pasar el chip, vais a tener chocolate y rosca, creo, ¿no? Rosca, ¿verdad? Sí, chocolate caliente, fruta, chocolate caliente. bebida isotónica. Luego vais a tener fruta y agua como isotónico. Y luego ya cuando os cambiéis y todo lo demás, ya tenemos la paella, vamos para la carta y tomamos una paellita, entrega de trofeos y todo. ¿Vale? Pues nada, yo espero que lo disfrutéis y que nos salga todo bien. Si sale algo mal, pues ya sabéis de quién es la culpa. Yo nada también. Que ya sabes que por ahí abajo no tienes mal. Por eso lo llevo con tanto ansia aquí siempre. Y os pido disculpas ya de antemano por los errores que podamos cometer, ¿vale? Pero intentamos, de verdad, me podéis creer, de hacerlo con el mejor corazón, con la mejor forma y ojalá salga todo bien, ¿vale? Y que lo disfrutéis muchísimo. Y muchísimas gracias por estar aquí, ¿vale? Que es un gran entrenador de aguas abiertas como es Alberto Pérez, prácticamente todo lo conocéis, lo seguís y esperemos que nos guste, que seguro que nos van a gustar y tenemos que aprender cosas siempre de los mejores, por eso hoy tenemos aquí con nosotros a Alberto Pérez. Alberto, todo tu
pasando. Bueno, son bastantes. ¿Se me oye? Bueno, pues un placer estar aquí con vosotros. Estaba acojonada esta cena porque esto estaba ahí y digo, madre mía, digo, después de venir hasta aquí, digo, esto aquí va a ser una ruina. Pero bueno, he visto empezar a entrar caras conocidas encima y estoy, la verdad, que súper contento, muy agradecido a Juan Carlos. Para mí que alguien como Juan Carlos diga lo que acaba de decir es un honor y hasta cierta responsabilidad, porque hace poco una jornada en las que fui también, que dio la charla, que me tenía él allí de oyente, y bueno, yo con Juan Carlos me digo, porque no sé qué le voy a enseñar a Juan Carlos, porque es alguien que yo tengo como referente. Y bueno, dicho esto, pues estoy encantado aquí de estar con vosotros, de ver caras conocidas y bueno, que estoy, ya os digo, muy feliz de estar hoy aquí y estoy a vuestra disposición. Espero que la charla os guste. Es una charla bastante, tiene mucha información, siempre lo digo antes de empezar, muchas veces por intentar decir mucho, pero no terminar diciendo poco. Entonces, bueno, cualquier cosa, cualquier duda que os surja, me paráis, lo comentamos. Y además yo pienso que va a ser la mejor manera de hacerlo esto más enriquecedor. Yo vengo aquí para ayudar y cualquier duda, incluso a título personal que tengáis para cualquier preparación o cualquier cosa que os surja, lo lanzáis y lo comentamos y entre todos vamos a hacer esto más enriquecedor, ¿vale? El título de la ponencia es un poco el salto a las aguas abiertas y esa evolución en las aguas abiertas que empezamos en las pruebas más populares y hasta la realización de los grandes cruces, ¿vale? Esto es un poco lo que ha sido también mi itinerario desde que yo empecé a entrenar. Soy el entrenador del Máster Fijo, muchos conocéis el club, desde que yo empecé a entrenar a nadadores y nadadoras en el año 2006, pues ha sido un poco también mi evolución, ¿no? Como nadador también y como entrenador. ¿Vale? Cuando alguien viene o un nadador de piscina y le comento que si se ha planteado alguna vez nadar en aguas abiertas, pues surge siempre esa duda, ¿no? ¿Por qué? ¿Que se me ha perdido a mí en el mar? ¿O que se me ha perdido a mí en un pantano? ¿Qué necesidad hay de salir de la piscina, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que hacer esa labor de comercial de las aguas abiertas o de promotor de las aguas abiertas y de enumerándole estos distintos motivos, ¿no? Como decía la canción, pues sobran los motivos. Al final, pues nadar en aguas abiertas es un nuevo reto que hace que al nadador salga de su zona de confort, es una nueva motivación. Luego, para otro tipo de deportistas como triatletas, además es un complemento ideal, sirve para conocer gente. Yo aquí puedo decir pues, que tengo amigos que conozco desde hace tiempo y gracias a las aguas abiertas. Conocer sitios impresionantes, a donde yo tengo claro, por ejemplo, yo a Ribeira la primera vez que vine a nadar. Probablemente si no hubiera venido a eso, pues probablemente nunca habría venido y ves los sitios desde otra perspectiva, ¿no? No sé, se me ocurre un ejemplo, hace poco lo hablábamos, no sé si recordáis alguno, pero alguno lo han nadado, la travesía de Costa Quebrada. Pues yo he tenido la suerte de rodear el Palacio de la Magdalena, ¿no? En Santander a nado, ¿no? Porque un turista convencional no ha tenido esa posibilidad. Pero bueno, esto es un aliciente más para esto. Luego es deporte salud, esa variable, esa ecuación también es súper importante, ¿no? Hay mucha gente que dice, la gente, joder, pero no, ¿cuánto dinero te gastas en viajes, en inscripciones? Mira, yo tengo que aclarar una cosa, lo que me gaste en esto, no me lo voy a gastar en medicamentos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es una inversión también para con nosotros. Y luego, por último, pues bueno, pues el alto rendimiento, que hoy lo vamos a ver un poco de pasada. En su día, cuando hablé con Juan Carlos con la ponencia, me dijo, no, Alberto, oriéntalo más, por aquí había pasado Pepín, había pasado Emerson, oriéntalo más un poco a los nadadores populares, máster y más, que es principalmente con la gente que yo trabajo, que claro, entreno a una gama muy amplia de deportistas, pero bueno, que la idea es un poco que, pues esto es un poco lo que yo le cuento a la gente a la hora de captarle y traerle a mi terreno de las aguas abiertas. Y de momento no me ha ido mal. Tenemos diferentes puntos de partida. Yo me he encontrado todo tipo de cosas, ¿vale? Y cualquier punto de partida es válido, ¿vale? Porque de la natación clásica, desde chiquillos que están un poco quemados de hacer solo piscina y que se introducen las aguas abiertas, triatletas, de escuelas de natación, yo soy monitor de natación y de grupos de adultos de enseñanza, les he pasado también al club y ahora están haciendo travesías de otras disciplinas deportivas, waterpolo, salvamento, atletismo, ciclismo, incluso deportes colectivos. Gente que viene de un proceso de recuperación de lesión, por supuesto, gente que opera la espalda. Luego también aquí incido mucho en esto, hay mucha gente que se lanza a estas aventuras pues porque lo hace el vecino, ¿no? O porque lo hace alguien en redes sociales. Desde mi punto de vista, bueno, a lo mejor
mejor llega lejos luego en la disciplina, pero eso supone siempre un riesgo y a la gente hay que poner un poco en su sitio y darle a conocer pues, que es lo que entraña la disciplina. Y por último punto, pues que creo que la imagen lo representa muy bien, que es aquí al maestro Diego, que es una persona súper querida aquí en Galicia, con un chiquillo, no sé quién es, no sé qué. Martina. Martina es una chiquilla, pues esto, que al final no hay edad, ¿no? Porque al final aquí, habiendo ilusión, habiendo ganas, pues vamos a poder hacer un tipo de travesías y disfrutarlo igualmente. Bueno, decíamos que había distintos puntos de partida pues, para distintas metas y todas son válidas, igual de cada persona es un reto personal, hay travesías que van desde los 1500 metros y podemos hacer, no sé, el Canal de la Mancha, que son casi 40 kilómetros, ¿no? Luego tenemos también competiciones oficiales que organizan la Federación Española, el Campeonato de España, Copa de España, competiciones internacionales que organizan por la FINA, por la NEM, que vamos eso, Campeonato de Europa, del mundo, el Máster, los Juegos Olímpicos. Sí que me gusta mucho el tema de incidir en que los Juegos Olímpicos han dado un salto de calidad a la disciplina, porque yo, para mí, no sé si vosotros coincidís, hay un antes y un después para las aguas abiertas desde Pekín 2008, ¿vale? Al final, el hecho de que la disciplina sea olímpica la ha revalorizado, ¿no? La ha puesto un poco más en la palestra y desde mi punto de vista las aguas abiertas han ganado en cuanto a que se le ha puesto el foco encima. Luego pruebas de ultradistancia, ahí tenéis algunas de las más representativas de las que se nadan en aguas nacionales, muchas que conocéis, tenemos aquí organizadores de la batalla de Randes, la barca Alicante, Ultra Swing, Madeira. Nosotros, por ejemplo, este año vamos a ir a participar ahí en una travesía de ultrafondo. Luego los grandes cruces, ¿no? Con los que sueñan muchos nadadores, el Canal de la Mancha, ¿no? Que es el considerado deber de los nadadores, cada vez más, Santa Catalina, Morocay, Triple Corona. Bueno, en definitiva, lo que sí que veo, sobre todo desde el 2008 o quizá 2010, que sobre todo aquí en España, es que cada vez hay un abanico más amplio de pruebas. Yo recuerdo, por ejemplo, en 2008 por ahí, estaba Bocaina, si mal no recuerdo, y Mar de las Calmas, si querías andar a una prueba de más de 10 kilómetros. Ahora ya tienes un abanico de pruebas importantes, ¿vale? Y pruebas de referencia, como puede ser la batalla de Randes, como puede ser la Ultra Swing de Ibiza Formentera, que cada año trae nadadores internacionales. Entonces, en ese sentido, yo creo que la natación de aguas abiertas está, desde mi punto de vista, en auge. Aquí tenemos algunos referentes, no sé si os suena las caras de David Meca, campeones internacionales como Tomás Luz, en la actualidad Florian Huelvo, que es el actual campeón olímpico y del mundo en 10 kilómetros, grandes campeones del máster, que algunos de ellos tengo la suerte de entrenar, Rebeca Santos, Kimbo, que es un crack, que es un referente para mí, grandes nadadores en el segmento de triatlón, muchos de ellos gallegos, ¿no? Como Pablo La Pena o Noya. Y luego hay un último punto donde cito para los que para mí son pioneros de los grandes cruces, ¿no? Matthew Webb, que es el que siempre tenemos en mente, ¿no? Porque fue el primer nadador que cruzó el canal. Y bueno, hay nadadores nacionales como Montserrat Caserra, que ya falleció en mujer, que fue la primera deportista española que cruzó el canal, y una amiga, que tengo suerte de decir que es amiga mía, que es María Luisa Cabañero. Estas dos últimas nadadoras son las únicas españolas y españoles, deportistas españoles que están en el Hall of Fame Internacional de las Aguas Abiertas. María Luisa Cabañero fue la primera persona que cruzó el canal del estrecho Chocolate y de Costa. Bueno, aquí tenemos a deportistas de referencia aquí, que no podría dar aquí una charla sin citar a este crack. Para mí un referente, porque cuando yo empecé a hacer aguas abiertas era el que estaba ahí en la cresta de la ola, que es de aquí, Medi Ribeira, y creo que este señor de aquí le conoce bien. Y bueno, y a María Vilas, ¿no? Pues también de aquí, nadadora olímpica, internacional. Estuvo, ¿recuerdas que lo hablamos? Estuvo en Guangzhou en 10K. Sí, que lo hablamos, pues estuvo en el último mundial de aguas abiertas y ahora está nadando. Luego aquí tenemos al amigo Jorge Piribilles, que creo que todos los que estéis aquí le conocéis. Y bueno, pues en esencia creo que mejor que ninguno es el que representa el título de la ponencia, ¿no? de las travesías populares a los grandes cruces. O alguien que su punto de partida, no sé si conocéis su historia, él comienza a nadar por una lesión de espalda, una hernia discal, y fijaos hasta dónde ha llegado aquí el amigo, ¿no? Al final es un auténtico alpinista marino, es el primer español que ha completado los 7 océanos, y bueno, con mucho orgullo puedo decir pues, que este año está entrenando conmigo, hace poco nadó Rande y ahora estamos preparando el canal de Bristol, que lo tienen juntos, poniendo Inglaterra y Gales. Bueno, vamos a entrar un poquito ya más en materia y bueno, ¿qué necesitamos entrenar para
una prueba de aguas abiertas, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Pues lo primero y más importante desde mi punto de vista es tener una buena capacidad aeróbica. Al final esto es un deporte de resistencia y si no tenemos fondo pues difícilmente vamos a soportar una prueba que va más allá de los 20 minutos, media hora, ¿vale? ¿Qué necesitamos también? Ser nadadores eficientes. El concepto de eficiencia pues, es un nadador que es capaz de desplazarse en el agua con el mínimo esfuerzo, ¿vale? Ser versátiles, combinar una respiración bilateral. Al final, pues, no sé, si mañana a través de mañana nos entra una ola a derechas y solo respiramos a ese lado, lo vamos a pasar un poquito mal, ¿vale? Tener variabilidad en cuanto a frecuencia de nado, ¿vale? Igual, se entra de un tipo de la frontal o más de fondo, pues al final cambios de ritmo. Al final las aguas abiertas siempre digo, las carreras iguales son imprevisibles, entonces tenemos que ser lo más versátiles y polivalentes en el agua. Trabajo de orientación y de respiración frontal, para ser capaz de tomar referencias, de orientarnos bien. Yo he tenido muy buenos nadadores de 1500, que me los he llevado a pruebas de aguas abiertas, y otros nadadores que a lo mejor le metía medio minuto o un minuto incluso en 1500, en 5000 le sacaban 5 o 6 minutos. Y esto era porque le veían nadar y es que no levantaba la cabeza. Y al final terminaba haciendo más metros, se te perdían por ahí y por un tema de que no se orientaban bien. Tenemos que adaptarnos al medio, al final esto no es una piscina, no hay dos mares, dos rías o dos lagos iguales. Entonces, bueno, pues es una cosa que tenemos que trabajar y ahí no queda otra que meterse a nadar en el medio natural. Al final nos encontramos diferentes situaciones, oleaje, corrientes, la temperatura del agua, fauna marina, y todo eso pues yo creo que al final te lo da el echarle horas nadando en el mar o en el lago o en el río donde vayas a competir. Trabajar también el drafting, ¿no? Que es un concepto fundamental en el ámbito de las aguas abiertas, tener esa capacidad de seguir la estela de un nadador, ¿vale? Cogerle los pies, un poco en términos ciclistas como lo quieren chupar ruedas, ¿no? Al final pues hay nadadores que te hacen nombre en la pa y sabes que tienen más ritmo que ellos, pero que no te los quitas porque son muy buenos yendo a pie. Tener también esa tolerancia a nadar rodeado de gente, al final muchos nadadores que están acostumbrados a la piscina, porque al final nadamos ahí entre corcheras y aquí en aguas abiertas no, aquí hay golpes, hay cambios de ritmo, ¿vale? Salidas estrés, salidas muchos nadadores un poco fáciles, hay gente que les agobia, eso hay que trabajar también tiros de boya. Y un último punto y súper importante, el tema de la adaptación al neopreno, ¿vale? Muchas veces, yo lo digo esto, entre nadar a pelo y nadar con un traje de neopreno hay un deporte de diferencia. A muchos nadadores, yo se lo digo, sobre todo cuando preparamos grande, pues si vas a nadar una prueba de 27 kilómetros con neopreno, tienes que entrenar con el traje. No sirve que estés todo el rato nadando sin traje, porque al final la posición del cuerpo, el recobro, todo lo cambia el traje, ¿vale? Bueno, tenemos claro que es lo que tenemos que trabajar, pues aquí como decía la canción de Fito, pues es importante no empezar la casa por el tejado. Tenemos que tener claro cuáles son los conceptos más importantes a la hora de nadar, ¿vale? Esto es fundamental. Prioridad a la técnica. Antes os hablaba de tener una buena base aeróbica. Una buena base aeróbica la vamos a conseguir trabajando fondo, haciendo metros, pero ojo con empezar a nadar metros y metros y metros con una técnica inadecuada, ¿vale? Aquí vemos un poco esta pirámide, ¿no? Como cuáles son los factores más importantes del trabajo de técnica. Entonces yo siempre digo a los nadadores, antes de empezar a hacer metros, a hacer tiradas largas, súper importante centrarnos un poco en el trabajo de técnica. ¿De acuerdo? Bueno, en el entrenamiento de la técnica, esta es un poco mi filosofía de trabajo, ¿vale? Siempre trabajar drills específicos y que tengan transferencia. Yo sé de gente que se empapa en YouTube de 20.000 ejercicios. ¿Has visto este ejercicio de Sweeting Hound? ¿Has visto este ejercicio de Base Club? ¿Visto qué? Vale, muchos ejercicios, pero tenemos que saber qué ejercicios nos sirven a cada uno de nosotros, ¿vale? Tenemos que identificar cuáles son nuestros puntos débiles y en base a si tengo un recobro que no es eficiente, si no termino bien la tracción, si no llevo bien colocada la cadera, pues elegir aquellos ejercicios, aquellos tips que me ayuden a mejorar mis deficiencias. Y esto muchas veces a los nadadores lo explico y se basa en un principio muy básico. De todos esos ejercicios de técnica de crawl que sabes, al final donde tienes que poner enfoque es aquel ejercicio que te cuesta más trabajo, donde tú ves que va más incómodo, porque es donde ese es tu punto débil, ¿vale? Pero igualmente, el trabajo de vídeo, por ejemplo, es una cosa vital a la hora de hacerle ver al nadador cuáles son sus fallos, ¿vale? Ahí tenéis algunas propuestas de trabajo de entrenamiento de la técnica.
Empezamos con 7 mínimas brazadas, con poca distancia, 20 de 25, vamos progresando desde 50, de 7,75 y ahí no miramos el crono. Ahí lo que necesitamos es que el nadador tenga una buena longitud de ciclo, que sea capaz de cruzar la piscina en el menor número de brazadas posible y a partir de ahí ir progresando, incremento de frecuencia, más ritmo, pero siempre sin descuidar esa longitud de ciclo. Para mí a la hora de trabajar la técnica, cada vez veo a la gente en la piscina con más gadget, ahí que si palas de diferentes tamaños, así que yo el entrenamiento de la técnica, para el entrenamiento de la técnica solo recomiendo el snorkel, ¿vale? Para ir todo momento con la cara sumergida y poder controlar trayectorias de la mano por dentro del agua, para poner un poco el foco en la posición del cuerpo y si acaso aletas, ¿vale? Para hacer una propulsión adicional y poner un poco el foco, pues esto que en ese tipo de aspectos, ¿vale? Y luego un último concepto, el concepto SWOT, ¿vale? Es un concepto de eficiencia y ese es el punto de equilibrio entre el tiempo y la distancia recorrida por brazadas, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo. Si tengo un nadador que hace 25 segundos en el 50 libres y para hacer 25 segundos necesita 40 brazadas y tengo otro que hace 27 segundos pero para hacer esa marca hace 28 o 32 brazadas, es el mejor nadador, ¿vale? Ese es el concepto que tenemos que tener a la hora de lanzarnos a las aguas abiertas, es el concepto de un nado económico y ser capaz de nadar, pues eso, con la línea de mínimo esfuerzo. Vale, esto es otra cosa muy importante, porque, bueno, vemos al hombre de Vitruvio, vemos al biotipo del nadador más perfecto que gana este deporte, tenemos a otro biotipo de un sujeto que se puede ir a la piscina perfectamente que tenemos, ¿vale? Claro, muchas veces, esto lo hablo con otros nadadores, no es que le he puesto a mi nadador un vídeo de Wellbrook ahí en el canal de nado donde se ve el recobro, tal, no sé qué, el codo, cómo lo lleva alto. Sí, pero es que Wellbrook solo hay uno, que Wellbrook mide 1,93, pesa 77 kilos, probablemente sea hiperlaxo. Entonces, ¿cómo le pido a un nadador como este que nade como Wellbrook? Por mucho que le diga, no, es que sube el codo aquí, es que al final el chasis es un factor limitante. Muchas veces nos empleamos, no, es que mi nadador no recobra bien, pero ¿has analizado cuál es el rango articular de su hombro? No, es que tiene una patada malísima, es que no hace bien la patada, pero ¿has visto cuál es la capacidad de rango articular que tiene su tobillo? ¿Qué nivel de flexibilidad? Porque a lo mejor el problema es ese. Entonces muchas veces nos empeñamos en poner modelos técnicos que no se corresponden con el chasis del deportista que entrenamos. Y aquí hay una máxima, es que el estilo tiene que adaptarse al nadador, no el nadador al estilo. Y si pongo un modelo técnico de un nadador de élite que tiene un biotipo perfecto, no lo vamos a conseguir nunca, porque ese nadador que yo estoy entrenando no tiene ese chasis. No sé si la idea ahí os ha quedado un poco clara, pero sí que es algo con lo que yo me tengo con otras entradas en ese sentido. Bueno, diferencias entre las aguas abiertas y la piscina que antes comentaba, pues, el oleaje, el trabajo de orientación, proximidad de rivales, temperatura del agua, ¿vale? Esas son cosas que no tenemos en la piscina. No tenemos que entrar en piscinas entonces porque tenemos todos estos factores diferenciadores. Bueno, desde mi punto de vista sí se puede trabajar en piscina para mejorar las aguas abiertas, ¿vale? Es lo que decía antes, fijaos el recobro de una hora de aguas abiertas, fijaos el nadador de recobro de una hora de piscina, pero bueno, puedo hacer trabajos de orientación, donde el nadador le pida respirar frontalmente, pues para que tenga transferencia cuando le saque a competir en el mar, en el lago y demás, ¿vale? En la piscina, en las aguas abiertas tenemos oleaje, tenemos corriente, bueno, en la piscina no, son aguas estándar, pero bueno, le puedo poner un paracaídas, le puedo poner un bañador de carga. Los giros de boya, en la piscina lo podemos trabajar pues, con un fitball, ¿no? Lo ponemos, no es exactamente lo mismo, pero sí que vamos a conseguir que nuestros nadadores pues, vayan adquiriendo habilidades que luego podrán transferir a cuando les saquemos a competir en aguas abiertas, ¿vale? Bueno, antes decía que esto iba a pasar un poco por encima, cómo entrenar en cockpit en los nadadores de élite, porque bueno, está bien verlo, ¿no? Sobre todo yo que soy un friki de esto de las aguas abiertas, pues sí que me interesa bastante. Bueno, aquí veis una planificación anual de Guillem Pujol para preparar Guanyu. Veis ahí la cantidad de kilómetros que acumulan entre macrociclos, picos semanales de entrenamiento de 105 kilómetros, 103, 100, en descarga 30, ¿vale? Son volúmenes que desde el punto de vista inasumibles para un deportista amateur, ¿vale? Eso es un entrenamiento muy orientado a la prueba de 10 kilómetros, ¿vale? Con 15 de 100, 5 de 300, 1500 y 15 de 100 a tope, y va progresivo, que es como se hacen las carreras de 10 kilómetros en élite, ¿no? Que se va de menos a más, en un planteamiento negativo, y bueno, podéis ver algunos ritmos de nado, 100 es a 1.5 en chicos, bueno, van corriendo más aquí a minuto, muy poca acumulación de ácido láctico,
¿vale? Estamos hablando, pues eso, de gente que se dedica a esto, que entrena, recupera. Cómo se comportan los nadadores de élite, siempre a más nivel, pues más igualdad. Entonces, pues, fijaos cómo van agrupados hasta los giros de boya. Esto es una charla que nos dio Kiko Herbás, una jornada de equiparación muy interesante, donde ves que los nadadores llegan muy agrupados a la boya y en el giro de boya, pues ahí se estira el pelotón. Y bueno, te da un poco unos consejos de cómo atacar la boya por dentro, intentar siempre acelerar ese tramo final de boya. Pero claro, aquí es gente que va nadando, pues eso, a ritmo muy alto, 1.5 o 1.8, ¿vale? Esta me parece muy interesante también esta gráfica. Este es el comportamiento de frecuencia de brazada de Audelie Moulen, es una nadadora francesa que quedó campeona del mundo. Esta fue la nadadora que en los Juegos Olímpicos de Río llega segunda, se sube encima de otra, la descalifican y pierde la medalla. No sé si recordáis esa imagen. Y bueno, sí que es curioso ver cómo hay esa variabilidad de frecuencia de brazada de diferentes velocidades que muchas veces pensamos, no, pues en 10 kilómetros el nadador pone un ritmo de evolución bien estable de principio a fin. No, es prácticamente un fartlek permanente. Y a día de hoy los planteamientos de aguas abiertas se nada en negativo, es decir, cuanto más distancia va acumulando el deportista, más va subiendo el ritmo, ¿vale? Incluso se parece a las pruebas de ciclismo, donde van ahí en el pelotón y al final el sprinter ataca el final, ¿vale? ¿Cómo son estos nadadores? Pues lo que les decía antes, fijaos en el nadador que aparece allí tan explicado, es Florian Werner, que es el actual campeón del mundo de 10K y olímpico, claro, 1,92, 77 kilos, ¿vale? Ahora, eso es un chasis que si por ingeniería genética tuviéramos que diseñar un nadador, no nos íbamos a cumplir, que cumpliremos a este. Se pasa frío. Bueno, no tengo yo claro eso. Este nadador en europeo en Budapest, creo que fue, antes de los Juegos Olímpicos, se lanzó un órdago y se tiró a pelo a nadar en 10K a 16 grados. Y aguantaba ahí con lo del neopreno, ya no por temperatura, sino por ritmo, me parece algo impresionante, ¿vale? Antiguamente, en los 90, Jordi Cervera, no sé si conocéis, ese fue el primer nadador español que nos representó en una prueba de aguas abiertas, y decía, Alberto, antiguamente lo que decían era, el que vale, vale, y el que no, a aguas abiertas, ¿vale? Pues lo que decía un poco de cómo ha cambiado la disciplina de las aguas abiertas. Florian Wellbrock, en los últimos Juegos Olímpicos, consiguió medalla en el 1500, nadó el 800 y nadó el 400, y a nivel competitivo. No recuerdo si en el 800 también pilló medalla, y luego ganó el 10K. Es decir, antiguamente el nadador que no rendía en piscina, que no tenía buenos ritmos, le mandaban ni a las aguas abiertas, pero ahora no, ahora estamos viendo casos como Palminieri, gente que es capaz de ganarte un 1500 y ganarte una prueba de aguas abiertas de 10 kilómetros, ¿vale? Edades de estos deportistas, pues esto es una comparativa del Mundial de Guangzhou de 10K y vemos, por ejemplo, que el promedio de edad en chicos está en torno a los 24 años y en chicas en torno a los 26, ¿vale? 10K, que es un poco la prueba reina, porque ya os digo que son olímpicas. En la prueba de 25 kilómetros sí que ya se ven deportistas un poco más veteranos, ¿vale? Pero bueno, son relativamente jóvenes. Si en la maratón, que es un poco la prueba que equivale al 10K en aguas abiertas, la plenitud de un maratoniano está en torno a los 30, en natación por lo general se disputa, ¿vale? Esto os quería contar aquí. Bueno, sí. Bueno, pues una vez que hemos visto cómo entrenan los pro y los élite, pues que convendría no fliparse mucho, ¿vale? No sé si seguíais a Buenafuente o a Leitmotiv, si vais a ver Maldonado, pero eso que decía mucho de que convendría no fliparse. Pues bueno, aquí veis aquí que me los prometo muy feliz antes de empezar ahí con mi amigo Alfredo, y como termino 28 kilómetros después, ¿no? Al final, nadar este tipo de pruebas, ¿no? Pues exige mucho trabajo, mucho entrenamiento y demás. Y aquí hay una frase que me gusta mucho, que dice que en ocasiones nuestra mente extiende cheques que nuestro cuerpo no puede pagar, ¿no? Al final, bueno, pues al final todos tenemos un amigo que ha hecho la banda de running, un compañero de equipo que ha hecho las CIES y tal. Pues si lo hace mi compañero de equipo, yo también lo puedo hacer, ¿no? Pues a lo mejor tienes que analizar bien lo que lleva haciendo tu compañero de equipo durante mucho tiempo, durante años y demás, y ver si estás en posible hacerlo. Y sobre todo, lo que siempre digo es que no hay atajos a la hora de afrontar grandes retos. Al final no sirve quemar etapas antes de tiempo, porque probablemente o nos lesionemos o nos llevemos un hartazgo haciendo una prueba para la cual no estamos preparados, ¿vale? Bueno, unos principios básicos sobre el entrenamiento, esto daría para muchas ponencias: la alimentación, el entrenamiento, el descanso y la suplementación forman la pirámide desde el punto de vista que todo deportista tiene que tener en cuenta a la hora de entrenar. Otros principios básicos que son más del propio entrenamiento,
Pues bueno, yo es una cosa que siempre digo. Entrenar mucho no es siempre entrenar bien, ¿vale? Al final tenemos que tener una planificación y algo que me ocurre mucho con deportistas máster ya de determinada edad que me cuesta hacérselo ver es que probablemente con 40 años sí pueda rendir al nivel de un chaval de 20. De hecho, ahora pongo un ejemplo de nadadores que han conseguido estar a nivel absoluto campeón de España con 40 años muy bien. Pero no creo que con 40 años recuperes igual de bien que un deportista de 20. ¿Vale? Entonces es una cosa que tenemos que tener en cuenta. No vamos a someter a nuestros deportistas a carga, o a nosotros mismos someternos a cargas de entrenamiento como cuando teníamos 20 años porque no vamos a recuperar igual. ¿Vale? Y tenemos que tener muy claro que si yo someto a mi cuerpo una carga de entrenamiento y estoy aquí, voy a tener que, para una compensación, una supercompensación, voy a necesitar un tiempo de descanso. Y probablemente ese tiempo de descanso, bueno, probablemente no, ese tiempo de descanso a mayor edad debe ser más corto. ¿Vale? Esto es algo básico, es una filosofía de entrenamiento y es que hay que disfrutar entrenando. ¿Vale? Al final, yo siempre lo digo, es casi un estilo de vida. Y esa frase, ¿no? El día que no entreno, parece que me falta. Yo siempre lo digo, si tengo un día negro, si tengo un mal día, sé que lo que tengo que hacer es irme a la piscina, porque ya el chip me cambia. Aunque haga un entrenamiento patético, que se da nada de solo 3.000 metros y del tirón y unos ritmos de pena. Pero sé que ese día ya me va a cambiar el chip, ¿vale? Tenemos que crear una base sólida antes de pasar a hacer pruebas de aguas abiertas, ¿vale? Que no podemos descuidar esto. Súper importante que el nadador haga una buena progresión, que vaya paso a paso y lo que os decía antes, no hay atajos a la hora de esto, ¿vale? Una buena preparación de agua, una buena preparación física, que pensamos que esto es solo nadar, no, hay que hacer una buena preparación física para prevenir lesiones. A mí me gusta mucho también el trabajo aeróbico no específico, como el cardio, salir a correr, remo ergómetro, ¿vale? Entonces ese tipo de trabajos hacen también que al nadador no le saturemos de tanta agua. Muchas veces, por ejemplo, preparando pruebas de estándar, al nadador es que le salen los metros por las orejas, pues no pasa nada, si queremos seguir trabajando su sistema cardiovascular, pues le podemos poner a correr o le podemos sacar con la bici, ¿vale? Lo que decía, no existen recetas, al final cada persona esto es un mundo, cada nadador es él y su circunstancia, y lo que funciona para un nadador, pues a lo mejor para otro ¿no? Y en este caso hemos visto como una nadadora con una fórmula magistral de un técnico ha sido campeona olímpica y campeona del mundo, y esa fórmula, pues con otros nadadores no funcionaba, pues se habrá hecho, no voy a dar nombres, ¿no? Pero bueno, que al final esto es así, al final hay un principio de individualización del entrenamiento y cada persona esto es un mundo y asume y asimila las cargas de una manera, ¿vale? Desde mi punto de vista, y nosotros por ejemplo al entrenar la piscina principalmente la utilizamos para trabajar intensidad. En la piscina es más fácil cuantificar las cargas de entrenamiento, frecuencia de nado, ritmo de nado. De hecho, es algo que digo mucho, a mí me cuesta muchísimo pasar de 5.000 metros en una piscina, sobre todo piscina de 25 que nosotros es lo que tenemos ahí en Torrijos habitualmente para entrenar, pero en cambio en aguas abiertas, pues yo puedo hacer 5.000 metros y parece que no ni he calentado, ¿no? Entonces nosotros lo que utilizamos en la piscina principal es eso para meter series, ritmos altos de nado, y las aguas abiertas para hacer un trabajo más aeróbico, extensivo y meter volumen, ¿vale? Lo que os decía antes en cuanto a la preparación física, súper importante el entrenamiento en seco. A mí me cuesta mucho hacerle ver esto a los míos, pero es importante. Al final, si solo nadamos y descuidamos este aspecto de la preparación, la progresión va a ser mucho más lenta y también el tema del entrenamiento en seco me va a ayudar a prevenir lesiones, ¿vale? El tema de la variabilidad de entrenamiento, cuando antes se habla del trabajo aeróbico en específico, súper importante para que el nadador no caiga en la monotonía y que no se sature. Esto también es muy importante, hay que intentar entrenar con gente, ¿vale? Es verdad que al final los deportistas máster o populares, cada uno con su trabajo, con su vida, con su familia, lo tienen complicado para entrenar en grupo, porque al final entrenar en grupo es ceñirnos a un horario y demás, pero es clave a la hora de mejorar, de intentar mejorar con gente que es un poco mejor que nosotros y que tira de nosotros, que siempre vamos a tener una motivación. Y al final muchas veces decimos que la natación es un deporte individual no, es un deporte colectivo, al final, donde yo ayudo al compañero a mejorar y él me ayuda a mí, ¿vale? Otro concepto también que me gusta mucho es el de entrenar compitiendo, ahora lo veremos en alguna planificación. Pues no sé, se me ocurre que alguien que está preparando Rande, pues me parece que Santa Fa, que es una prueba de 9 kilómetros, que hace poco muchos de vosotros estuvisteis, pues un entrenamiento ideal. Yo no lo veo como una prueba, sino que tú vas a ir ese día y haciendo una prueba estás entrenando, ¿vale? Pues ese concepto de entrenar compitiendo a los nadadores les ayuda a no saturarse mucho a la hora de, pues eso, de
hacer metros y demás, y les supone una motivación adicional. Y luego también el aspecto psicológico, trabajar la cabeza. Me ha sucedido con muchos nadadores que he visto que han ido asimilando cargas de entrenamiento cada vez más altas, se han ido mejorando, ritmo de nado y tal, pero su confianza sigue estando igual de flojita que al principio, ¿vale? Entonces ahí sí que, pues bueno, hay estrategias psicológicas, el trabajo de visualización, de tal, que coaching deportivo también ayuda, y hay que ver un poco cómo progresa a nivel fisiológico y a nivel psicológico del deportista. La parte de entrenamiento seco, pues esta es un poco la filosofía de trabajo que sigo, pues lo muy importante, el trabajo preventivo con gomas para evitar lesiones, mucho trabajo de core también para tener una buena estabilidad de la cadera cuando nadamos. Si realizamos una progresión, pues el primer paso sería estar en forma, con circuitos de entrenamiento funcional, fuerza de resistencia, con poquito peso, todo muy variado. Lo que decía sobre el core y el trabajo de compensación, que no es solo hacer plancha, me puedo hacer TRX, yoga, hay gente que se me apunta a pilates, perfecto. Luego hay que trabajar distintas manifestaciones de fuerza, no solo fuerza de resistencia, hay que también trabajar fuerza máxima, fuerza potencia, resistencia a la potencia, fuerza de resistencia, ejercicios que tengan transferencia al agua, ¿vale? Muchas veces veo a gente haciendo cosas que, bueno, pues esto es que realmente me va a servir para estar en forma, pero lo que buscamos es algo que me sirva y que sea aplicable, pues tengo que hacer ejercicios que sean efectivos, ¿no? Yo ahí cito los que son para mí básicos, que son las dominadas, el press de banca, el dedo invertido y el peso muerto, ¿vale? El peso muerto sobre todo más para piscina, quizá para el tema de los impulsos en el muro, las salidas, pero bueno, esos ejercicios van muy bien. Hay que intentar que las sesiones sean lo más variadas posible, ¿vale? Yo insisto mucho en eso, hay que echar la imaginación y hay que intentar que el nadador se aburra y caiga ahí en la ¿vale? Y bueno, pues aquí lo ideal es hacer entre 3 y 4 sesiones de seco y es súper importante saber cruzar el entrenamiento de agua con el entrenamiento de seco, ¿vale? Que no genere interferencias. Hay que intentar, si tengo que entrenar el mismo día, pues intentar que la sesión de seco sea primera de la mañana o la de agua y que la sesión de tarde pues sea la otra, ¿vale? Que esté lo más tiempo, el mayor tiempo posible distanciado, ¿vale? ¿Por qué entrenar fuerza en aguas abiertas? Bueno, antes os hablaba de la eficiencia de nado, pues al final tengo más capacidad de aplicar fuerza, porque voy a tener un nado más económico, va a incrementar mi longitud de brazada, voy a ir mejor colocado en el agua, voy a aguantar mejor los golpes, que en aguas abiertas es un deporte de contacto, y luego, bueno, pues en finales apretados pues voy a tener pues, más potencia para terminar, para tener un mejor final de prueba. Este nadador se llama Ferry Wehrman, ha nadado en Navia en alguna ocasión, y este nadador es campeón olímpico y creo que también es campeón del mundo. Bueno, este nadador es un nadador de piscina realmente, es un nadador de 200 libres reconvertido a las aguas abiertas, ¿vale? ¿Qué estrategia tenía este nadador? Este nadador tiene un final de prueba descomunal. Entonces la estrategia de prueba de Ferry Wehrman era una estrategia que a mí particularmente me da mucho por saco, porque alguna vez lo he oído en mexicanas y me siento más animal, esto es, él va chupando rueda, va atrás, a medida que va progresando, va subiendo en el pelotón, va subiendo en el pelotón, va subiendo en el pelotón, y cuando quedan 800 metros empieza a aparecer y ganaba la prueba en 400 finales, me dio un cambio de ritmo, pero va todo el rato chupando rueda. Y eso es porque tenía un buen final y porque era un nadador muy potente, ¿vale? Que era capaz de hacer cosas en el gimnasio, este tío era capaz de hacer el press de banca con 150 kilos. Aquí tenéis algunos ejemplos de set de fuerza, pues bueno, pues los ejercicios con la sentadilla, press de banca, el remo horizontal, mucho trabajo con balón medicinal, tracciones con poleas, con gomas. ¿Que no disponemos de este tipo de material? Pues bueno, lo vamos a hacer con nuestro propio peso, fondos de brazos, una banda para hacer dominadas sí que es más fácil de encontrar, trabajo con gomas, ¿vale? Estas son unas semanas tipo que he trabajado en los últimos años, ¿no? Una semana tipo para preparación para prueba de 3 kilómetros, donde tenemos un lunes ahí con un 2500 facilito trabajando aeróbico y trabajo de técnica, luego por la tarde pilates, el martes regenerativo, miércoles subimos un poquito el volumen, 3200 aeróbico técnica, el jueves descansamos, viernes aeróbico estilos, seguimos con pilates para hacer el trabajo de core y compensatorio, el sábado subimos volumen y hacemos trabajos de umbral con series, metemos carrera a pie y el domingo una horita de aguas abiertas, trabajo aeróbico extensivo y más o menos pues el nadador está nadando en torno a los 15 kilómetros. Al final mis nadadores pues, son padres de familia que trabajan y tal, entonces siempre aprovechamos el fin de semana para meter más trabajo de carga y demás. Y ahí tenéis una semana tipo 2, pues igual pues, cambiamos el pilates por entrenamiento funcional, el trabajo regenerativo metemos un poco de elíptica,
trabajo de core más específico con planchas, pero bueno, son alternativas que les van dando a los nadadores y ellos van combinando un poco en base a su semana, cuando tengan de trabajo, en la familia y en la historia. Esta es una semana un poquito ya más compleja para nadadores que ya están haciendo pruebas un poquito más largas, de 5 kilómetros, y bueno, pues un poco el planteamiento es similar, pero ya hay más metros y hay trabajos de fartlek, trabajos de seco con el coche, de balón medicinal. Bueno, pues son algunos ejemplos que quería que veáis un poco, pues ya son 5 sesiones de agua, 2 sesiones de aeróbico específico y 3 de seco. Entonces aquí ya vemos que los nadadores pues ya entrenan un número importante de horas a la semana, ¿vale? ¿Qué modelo de entrenamiento utilizamos? Pues bueno, pues lo que yo siempre digo, al final hay que intentar ver qué perfil de deportista tenemos y en base a eso pues, nos vamos a entrenar. Yo este es un método que me gusta mucho para el entrenamiento de aguas abiertas, que es el entrenamiento polarizado, ¿vale? Que lo que le dice es que del volumen total del entrenamiento, el 75% lo hacemos a una intensidad baja, ¿vale? Un 5% de ese entrenamiento lo hacemos trabajo entre umbrales y el 20% del trabajo sí que lo hacemos a alta intensidad, ¿vale? Prima el trabajo aeróbico, ¿vale? Que es al final el sistema energético que prima en las aguas abiertas, o por lo menos a nuestro nivel, pero sí que es verdad que yo siempre lo digo, ahora con Jorge le insisto mucho en esto, no podemos tener solo una marcha cuando nadamos, no podemos ser un tractor, tenemos que tener una punta de velocidad, porque si hacemos el Canal de la Mancha y llegamos al cementerio de los sueños y tenemos una corriente que va a 1,5 metros por segundo y yo no soy capaz de nadar un poquito más de eso y tener un poco más de punch, pues es que me voy a quedar ahí, ¿vale? En el caso de Jorge, que es un nadador que hace este tipo de eventos. En el caso de otros nadadores que sí que son más competitivos y van a pruebas pues, de centímetros y demás, los que hicieron muchas pruebas se resumen en un toque en la placa, ¿vale? Se juegan ahí en un segundo. Entonces, bueno, pues tengo que tener ese cambio de ritmo. Y ese método de entrenamiento pues, te permite tener una buena base aeróbica y tener ese push, ¿vale? Este es mi equipo, este es el Master Torrijos y a día de hoy somos 100 nadadores. Yo empecé en el club en 2008 y éramos 10 o 12. Desde entonces, pues bueno, desde lo que empecé a lo que soy un poco un comercial de las aguas abiertas, un promotor, a intentar enganchando gente y bueno, pues hasta el momento pues nos ha ido bastante bien. Ahí en esa foto pues hay nadadores de toda clase y condición y ahí al final el denominador común de todos es que disfrutan un montón, son como una familia y la verdad que es bonito ver cómo la gente va progresando en un buen ambiente y bueno, pues cada uno un poco con sus retos, con sus objetivos, pero yo digo, al final hay el denominador común de todos es que disfrutan haciendo deporte, en este caso aguas abiertas, ¿vale? Yo os quería presentar un poco el calendario de pruebas que tenemos, hay un poco de todo, ¿no? Te queda un día libre. Bueno, a ver, este es el calendario, no tenemos un solo nadador que sea capaz de nadar toda la que tenga esta gente, ¿no? Al final, bueno, ahí veis pruebas en azul son pruebas internacionales, en rojo son pruebas de Copa de España, y aquí hay de todo, hay pruebas desde 1500 metros, los 2000 metros el trofeo de Navidad en Alicante, hasta la Capri Napoli, que el viernes los nadadores del equipo van allí a hacerla, que son 36 kilómetros. Y bueno, lo que quiero deciros con esto es que es un grupo muy heterogéneo y que en el club pues, todo el mundo tiene cabida, de acuerdo con sus objetivos, pero al final bueno, con esa ilusión de mejorar y de disfrutar y pasárselo bien haciendo deporte, ¿vale? Hay nadadores que disponen de más tiempo, que tienen más calidad, que tienen más talento, y bueno, pues han empezado más tarde, tal. Y bueno, aquí al final pues lo que buscas es a cada uno pues darle su reto, su motivación para que continúen entrenando y mejorando y bueno, y que al final a lo mejor alguien que está haciendo pruebas de 5 kilómetros, quién sabe si dentro de unas cuantas temporadas viene aquí a la batalla de Rande, ¿vale? Eso ya al final lo decidirá él, a mí me tendrá para lo que quiera y yo le iré asesorando, ¿vale? Esta es la Copa de España de Aguas Abiertas, que es una competición pues, bueno, relativamente nueva en este circuito y en el que llevamos participando desde hace 4 años, 5, bueno, para la pandemia 4 ediciones, ¿vale? La hemos ganado en 3 ocasiones y bueno, es una formato de competición donde, como digo, pues todo el mundo se siente importante, ¿no? Al final todo el mundo que va ahí, pues, coge sus puntos, suma para el equipo y es una competición ideal pues, para hacer mucho. Y bueno, pues la gente al final se motiva, bueno, yo voy a esta etapa, yo voy a esta otra, venga, pues la tenemos que ir a la final, tal. Y ya os digo, llevamos años compitiendo, nos está yendo bastante bien y bueno, pues es un formato de competición que a la gente pues le gusta.
también os digo, el club de los 100 nadadores que tiene solo se federan 40, es decir, que hay vida más allá de las competiciones oficiales. Bueno, aquí es que hay de todo, hay desde un europeo en Roma hasta, pues, yo que sé, la Timon Cup, unos Sherman en Colombia, pruebas de todas las distancias, donde hay muchas de estas pruebas que no necesitan estar federadas realmente para participar, y bueno, pues la gente no ve la necesidad de sacarse una licencia federativa, y es completamente respetable y nadie en el club le presiona ni nada, es decir, pues cada uno se marca sus objetivos y en base a lo que quiere. Esta es una concentración que hicimos hace poco en Semana Santa con los amigos de RC7. Nosotros cuando hacemos una concentración la vemos a todo el mundo y la próxima que hagamos estáis invitados. Y un poco pues eso, al final lo que buscamos es pues echar unos días que estuvimos en Alicante desde el 14 de abril hasta el día 17 y este era un poco el menú diario, ¿no?, de cada día. El jueves por la mañana carrera, un poco de cardio y core, luego a las 9:15 la gente desayunaba, de 10:30 a 12:30 aguas abiertas, ahí en el Cabo de Vuelta, descanso, comida, y luego por la tarde piscina, que tuvimos la suerte de entrenar en esta piscina que es una pasada, que es la del Club Deportivo Montemar, piscina de 50, climatizada y tal. Y bueno, pues aquí dentro de este menú que veis, es un menú exigente, ¿no? Es una planificación, bueno, que al final aquí si tú haces todo te vas a casa con 40 kilómetros nada. Pero bueno, esto es muy flexible. Había gente que no se te presentaba al core, había gente que luego no iba a la piscina. Bueno, al final son nadadores máster, tú propones cosas, o pues ellos ya van viendo en función de su nivel, de lo que estén preparando. Por ejemplo, vinieron Edu y Andrea y ellos se chuparon todos y cada uno de los puros que... En ayuno, en la carrera, lo primero. Sí, cardio en ayunas, sí. En ayunas y core, un trabajo aeróbico, una activación. No mete series de carga ni nada, porque tampoco son buenos corredores. Escucha que a las 8 de la mañana tenía 5 o 6, no tenía más. Luego a la piscina sí que llevaban 28. Más jovencitos. Tenía 28, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una manera de juntarnos, de disfrutar, 4 días ahí en Alicante. Luego también un compañero del equipo que ha hecho ahora un máster de coaching, nos dio una charla, pues cada uno aporta cosas y al final, pues bueno, pues vamos mejorando. Pues ahí veis material necesario, como un neopreno, una huella de seguridad, lo básico de la lanolina o vaselina, para el trabajo de piscina, palas, aletas, pulquí y tuba, bañador de carga, gafas de natación, ropa y zapatillas para correr, gomas esterillas y Juan Rollins, ¿vale? Y luego el tema de suplementación, pues geles, porque esta tirada era larga. Esta es una especie de simulación de Santa Fa, que es nada al día siguiente, somos como 9-10 kilómetros lo que nadamos, y luego pues, recuperadores, bioderamina, ibuprofeno, bueno, pues un kit de supervivencia, ¿no?, básicamente. Y bueno, pues salió muy bien y la gente se lo pasó pipa. Y de esto se trata, ¿no? Al final de la hoja de ruta que yo marco a cada ganador, la premisa es esta: disfrutar del camino. Al final suena como muy banal, como muy... esto lo hemos ido todos, pero es que al final si no disfrutamos con esto, no tiene sentido, ¿vale? Pues ayer te decía Juan Carlos, estos dos que están preparando Campi Napoli, pues hay uno que está un poco obsesionado ya con el tema, porque es una inscripción cara, es un tiempo de corte, son 10 horas, es un gran nadador, le da para acabar, pero bueno, está ahí un poco atormentado con a ver si soy a pillar el COVID, a ver si no sé qué, tal. Y ayer me contactó su mujer, porque dijo: mira, Alberto, o hablas con Miquel o me voy de casa con los niños. Y ahí me tocó hacer de psicólogo con Miquel, tal, no sé qué. No, lógicamente no le puedo decir que es su mujer, que tengo relación de amistad con ellos y tal. Pero bueno, es un poco también mi labor, mi novia Celia, que es la que me... Es que esto ya no puede ser, es que estoy todo el día ahí pues, con el teléfono tal, porque la verdad que buena parte de los nadadores que tenemos no son de allí de la zona. Entonces, bueno, pues, teléfono, WhatsApp, videollamada. Pero bueno, pues Juan Carlos, es un poco la implicación que tenemos con nuestros deportistas, ¿vale? Y entonces, bueno, pero esta es la clave. Si, lo que os decía antes, si yo voy a hacer solo la batalla de Rande porque es que la ha hecho Pepito o porque quiero un homenaje en mi pueblo y salir en redes sociales, es que eso no renta. Al final, esto es una balanza. Y al final eso no te va a rentar nunca y al final dejarás de nadar y terminarás quemado, ¿vale? Entonces, muy importante, disfrutar del camino y hay que llevar una evolución adecuada, ¿vale? Esto es clave, lo que os decía antes, no me puedo saltar etapas, no puedo empezar a correr si ni siquiera sé batear, ¿vale? Esto lo digo siempre, hay que respetar cada etapa, no hay atajos. Programa de entrenamiento que se ajusten a cada persona, esto es muy de donde va a ser, el nadador es de su circunstancia, pero es que es así, es que al final... Pues no lo sé, mira, también hay gente que quiere cruzar el estrecho Gibraltar.
Vale, perfecto. ¿De dónde vienes? ¿Qué disciplina has practicado? ¿Tienes experiencia en natación? ¿Has hecho pruebas de aguas abiertas? Tal. Pues esto, tal, no sé qué. ¿Tienes pareja? ¿A qué te dedicas? Y ya que, esto porque me lo preguntan, ¿no? Porque no vas a recuperar después de un entrenamiento de 6 kilómetros si trabajas sentado en una mesa que si trabajas en la construcción, por ejemplo. No es lo mismo que tengas un bebé de 6 meses que no tengas hijos o que estés soltero. Claro, al final si yo te pongo un domingo a primera de la mañana un 10K, pues la noche de antes te vas a tener que ir a acostar temprano y si tu chica te pide salir por ahí u otras cosas, pues a lo mejor no se va a poder, no puede ser. Entonces, claro, estas cosas pues las tienes que tener en cuenta. Muchas veces, lo hablo con Juan Carlos, es que son tal cantidad de factores los que influyen en el rendimiento de un deportista que nosotros como entrenadores podríamos echar todo el tiempo del mundo en su preparación. Nutrición, descanso, horas de sueño, efectos psicológicos. Entonces, bueno, pues al final, cuando alguien te viene que tiene una meta muy exigente, pues tú tienes que poner un poco los pies en el suelo, ¿vale? Bueno, otra vez, lo de crear una buena base, hay que evitar lesiones, hay que velar por la salud de los deportistas, ¿vale? No puede ser, si tengo una con tendinitis a principio de temporada, pues mira, si tenemos que parar, pues yo lo siento mucho, pero no puedes arrastrar tendinitis porque a lo mejor en junio quieres hacer grande, ¿vale? No vas a poder, te vas a lesionar y ya no vas a ganar más. Marcarse objetivos realistas, ¿vale? Al final, lo que decía antes, muchas veces nuestra mente tiene cheques que nuestro cuerpo no puede pagar, ¿vale? Vamos paso a paso. Si no he hecho un 5K, no puedo intentar hacer la ultra swing de Ibiza, la Formentera, que son 30 kilómetros. El otro día me reía que se lo enseñaba a Celia, un meme que decía: todos los borrachos de mi época de instituto ahora son ciclistas, ¿vale? Pero es así, o sea, que hemos llegado a un punto, porque yo lo he visto ahí, gente que ha soltado el cubata y el cigarro en la barra y se ha puesto en la línea de salida de una maratón, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que intentar evitar. Es un discurso que choca mucho con el impossible is nothing este de Adidas, pero es así. O sea, yo no te digo que no corras una maratón, pero no ya. Tendrás que empezar poco a poco, correr a andar, un 5K, un 10K, un par de medias maratones, hacer alguna de 30, empezar pues eso, a crear esa base sólida necesaria para luego poder dar el salto a la maratón, ¿vale? Luego, los últimos puntos ahí de evitar comparaciones, ¿vale? No nos podemos frustrar comparándonos con otros nadadores. No sabemos de dónde vienen, entonces hablaba de puntos de partida. Yo siempre cuento un ejemplo que en la primera maratón que yo nadé en Cataluña, que era 2010 o por ahí, pues estaba nadando súper bien, todas las pruebas que iba a quedar los primeros y yo llego allí y con otro chaval que conocía, con Francesc Sucarrats, que era waterpolista y tal, y cuando yo digo, estoy en el estadio, esto tú y yo aquí no lo jugamos, y me mira así de no, Alberto, estoy aquí, no hay nada que hacer. Joder, yo miraba así, pues yo aquí, no gana nadie, no aquí Alberto no hay nada que hacer. Yo no gana yo, no gana aquel. Miro, tío gordote ahí, medio calvo así con aspecto como muy dejado. Tío, venga, me está vacilando, ¿no? Que ese tío no gana. Pues ¿quién es este hombre? Dice, se llama Sergi Roure. ¿Quién es Sergi Roure? Dice, pues olímpico en Barcelona 92, 15:35, 1500. Claro, yo aún así dije, hostia, pues estoy ganado la hostia. Tío, claro, pero claro, yo le veía, ¿dónde tal? No sé, bueno, pues yo todavía seguía en mis 13, que yo era bravo. Y ahí salimos, y yo se le tiré 800 metros detrás de este hombre, y a los 800 metros se quedó en la blanca, y digo, aquí yo como si hago esto no lo acabo. Se digo, era nadador grande a pelo en el grupo batalla. O sea, sentido que, claro, ha sido olímpico. Claro, yo empecé a nadar con 20 años, yo no soy nadador, yo jugaba baloncesto desde pequeño. Bastante bien se me ha dado para, porque siempre lo digo, la natación es muy cruel para con quien no lo ha practicado desde pequeño. Pues ese sentido del agua, ese deslizamiento, al final es un toque que te dan el haber practicado desde temprana. Pero claro, no puedes competir con alguien que ha sido olímpico, que se ha chupado entrenamientos con un tubo, que si era 15-30, ¿cuánto? 15-30 miedo, pero cuando más se tira me da 18 minutos, yo 18 minutos en larga no me hago. Entonces claro, si yo lo comparo con ese hombre, pues al final no es justo para conmigo y al final lo único que voy a hacer va a ser desmotivarme. Yo siempre lo digo, Miquel Sunyer cuando hizo el Canal de la Mancha me decía, joder, entonces yo acabé el Canal de la Mancha, porque como cuando el hombre aterrizó en la luna y estaba ahí en el subidor, una nube tal, es que al día siguiente llegó un tío allí, todo gordo tal, hizo ida y vuelta.
Me hundió en la miseria. Yo volví a casa y dije, no sé, que soy un... Bueno, tú has dicho que cada noche es una pasada, o que haya uno que haga el doble cruce, el triple cruce, pues bueno. Entonces, bueno, aquí tengo aquí una reflexión, que esta frase me encanta, ¿no? Que dice, hay demasiado énfasis en el éxito y en el fracaso y muy poco en cómo la persona progresa a través del esfuerzo. Disfruta del viaje, disfruta de cada momento y deja de preocuparte por la victoria y la derrota. No nos quedemos solo en el resultado. Yo esta frase muchas veces se la ponía a los chavales, alevines y infantiles. Tío, seguro que era un paquete, ese tío era seguro que nunca ganó. Y yo, no, este tío ganó 11 medallas olímpicas. Y te estoy diciendo con lo que te tienes que quedar, que al final es tu progresión y disfruta de entrenar y ser mejor entrenador cada día, ¿vale? Bueno, esto es una propuesta de evolución, ¿no? Para deportistas que llegan a entrenar conmigo y dicen, mira, pues en un futuro me gustaría hacer grande, me gustaría hacer la ultra swing o el mar de las calmas, la bocaina. Bueno, pues esto es un poco lo que necesitamos. Salvo que tengas una base brutal de entrenamiento, lo suyo es que temporada a temporada vayas progresando y vayas haciendo pues eso, 15 kilómetros semana, estoy hablando de semanas un poco ya de máxima carga, 20, 25, 30, 35, hasta que llegues a, pues eso, a manejarte bien en un volumen semanal de 30 kilómetros a la semana. Por ejemplo, a mí alguna vez me han dicho, es que pues, metes mucho volumen a tu nave, pero sí, pero llega. No veremos a Javi Sendín, que lleva 8 batallas de grande y no ha fallado nunca. ¿Por qué? Porque quizá vaya un poco sobrado de metros, pero al final es una buena preparación y yo sé que con eso digo. ¿Se puede hacer con menos? Pues quizás sí, pero que no, el mar no presente ese día ninguna dificultad, porque al final el mar no es muy traicionero, entonces es mejor ir preparado de más, ¿no? Yo soy profesor de ese momento y tenía un profe que decía, bueno, pues si en un rescate, ¿qué supone un rescate de una persona? ¿Subir a un 6º piso? Pues vamos a entrenar subiendo un 10º, ¿no? Para que el día que tengamos que rescatar a una persona, pues al final estemos ahí preparados. Pues un poco también en esta filosofía, ¿no? Y luego, pues nada, ir con calma, y hay otras pruebas, grande, pues verá, esta celta, esta estafada, ahí. Al final... No, que espere. No, pero a ver... Dame descanso. Que al final un organizador, yo organizo travesías. Y yo lo último que quiero, o sea, yo recuerdo hace 4 años en mi Viruela se quedó un tío 3 horas para hacer un 5500. Javi Sendín, que es el coche escoba, que va ahí con una buena torpedo y con las aletas, ahí de espaldas. O sea, llegó un momento que Javi Sendín no me dio los pies y el otro es que no avanzaba. Bueno, y llega el hombre a meta y lo que te dan ganas es pegarle una charla muy seria, y el tío está sacando pecho y dice que es que no había nada más subida. Digo, es que no la subida, mira, lo he hecho, no sé qué. Entonces, vamos a ver, pero ¿qué más? Toda la organización aquí preocupada por ti, porque eso es una imprudencia, y desde mi punto de vista eso, pues, al final, pues bueno, pues la ignorancia que te da ese atrevimiento, pero eso no se puede hacer. Entonces, yo digo, Aitor como... Lo que pasa es que siempre hemos tenido, yo siempre digo lo mismo, y me voy a meter en la conversación, hemos tenido mucha suerte de que en las pruebas de natación, así como en atletismo, sí que han pasado desgracias de que a uno le da un jamacú, por decirlo así. En natación sí que es verdad que se ve menos, gracias a Dios. Sí. El día en que pase algo, en una prueba de natación, de que a un nadador le dé algo, las organizaciones vamos a tener la hostia de problemas porque los seguros nos van a cortar el grifo. Y eso, por eso yo soy tan exigente con la seguridad en la batalla, y eso tú lo sabes, sí, porque has venido y vienen tus chavales. Yo soy súper exigente con la seguridad, o sea, aparte de por el nivel que le puedo exigir a los nadadores, y cojo nadadores de todos los niveles, pero exijo una experiencia, aparte de eso, la seguridad. Porque es que cualquier día va a pasar algo y nosotros como organizadores tenemos que estar súper cubiertos. Sí, sí. Lo había hablado contigo, lo de Vicente de Costa Quebrada, sí, que él dejó de organizarla justo por eso, porque el abogado amigo suyo le dijo, salte de ahí porque como un día pasa algo van a ir a por ti, no van a por otro. Sí. Yo sé lo que soy, yo cuando firmo en capitanía soy yo el que firmo, sea lo que lo asumo, pero... No, yo como pues, alguien que dirige la preparación de gente, pues quiero que la gente vaya preparada y al final es un poco mi compromiso para con el deportista, que llegue en la mejor situación y que no comprometa su salud, que no comprometa una organización y que no comprometa su vida. Por eso yo quizás soy tan crítico cuando veo pruebas mega masificadas de 400 personas, de 1000 personas en el aula. Bueno, eso es otra filosofía que podemos debatir, que bueno, cuando un organizador hace negocio y otro para... Cuando veo ese tipo de pruebas me duele porque dices, joder, y ves una moto acuática, dices, vale, para vigilar 400 gorritos amarillos.
que uno Sí, se no, va no, al fondo y no lo has visto. la seguridad es un ítem imprescindible a la hora de dar calidad a una prueba. Bueno, esto es otra filosofía mía, que yo siempre digo que estos grandes retos al final tienen más paralelismo con el alpinismo que con la natación tradicional, ¿no? Como Canal de la Mancha es el Everest, ¿no?, de los nadadores. Entonces, bueno, pues una vez hecha esa progresión, ¿no?, de 5 temporadas y ya hemos llegado al campo base, bueno, pues ya puedo, desde mi punto de vista, afrontar preparaciones específicas para hacer ya pruebas de 30 kilómetros, de muchas horas en el agua, incluso pruebas de menos kilometros en una prueba como el Canal de la Mancha, porque bueno, las temporadas de no solo trabajar en volúmenes, también trabajar la adaptación al frío, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco una premisa muy básica. Nadie puede subir al Everest empezando a nivel del mar, ¿no? Tú tienes que ir al campo base, te tienes que aclimatar, ¿no?, que serían esas 5 temporadas de las que os he hablado antes, y a partir de ahí, pues bueno, ya vamos a afrontar grandes retos, ¿no? ¿Podemos preparar la batalla de Rande en 12 semanas? Desde mi punto de vista, si estamos instalados con comodidad en ese campo base y soy capaz de desarrollar entrenamientos semanales de volumen de 30 kilómetros, pues probablemente pues sí puedo hacer topes semanales por de en torno a 42, 48, ¿vale? Que es un poco lo que están haciendo mis nadadores en semanas de máxima carga, ¿vale? Vamos a bajarlo, en la última semana, un tapering ahí, un poquito volumen y que el cuerpo que les pida nada. Yo siempre digo, hay que llegar allá a la playa de Rodas con ansia por nada, ¿vale? Esto es otra preparación específica para un reto, que esto salió súper chulo, me encantó, y eran 4 nadadoras, que además el reto era un reto solidario con la Asociación Ambiente Europeo, se denominó Héroes del Mar, y lo que buscaba era la sensibilización con pues, la presencia de plásticos en los océanos, que pues, hay muchos plásticos y la contaminación de los océanos y pues, eso, la sensibilidad medioambiental, ¿vale? La dificultad que tenían estas nadadoras eran cuatro nadadoras que viven en Madrid, entrenar en Madrid, allí hay aguas abiertas, las piscinas están masificadas, y claro, era una prueba de 25 kilómetros, ¿vale? Ya tenían una experiencia previa porque habían hecho el cruce de Ibiza a Formentera, son 4 nadadoras máster, que bueno, son bastante buenas, de nivel de medallistas en Campeonato de España, pero bueno, nunca habían afrontado una distancia tan larga, ¿vale? Y esto es una cosa que siempre lo digo, al final estos retos, ¿no?, que los vinculas a causas, ¿no?, porque nosotros trabajamos mucho con Raela o gente como Juan Carlos que hace esto por la asociación con lucha contra el cáncer, al final siempre lo digo que entrenar a estos deportistas es muy fácil, porque ahí tienen un motor muy potente, ahí ya no están dando solo por ti, están dando por una causa o por una persona, y ya digo, esto quedó súper chulo, y un poco también quiero que veáis eso de entrenar compitiendo, porque ¿qué hacíamos? Ya estaban también haciendo Copa de España, aguas abiertas, entonces claro, era un poco el compromiso también con el club de que tenían que hacer esas pruebas. Entonces, pues bueno, incluíamos en las sesiones semanales, pues travesías de fin de semana, ¿vale? Entonces, pues aquí veis una semana ya de 30 kilómetros, ¿vale? Se buscaban la vida allí en Madrid para entrenar, o iban a San Juan, o a Iguelas. Claro, era una historia, porque hay que trabajar, 1 hora de coche hasta el pantano de turno, entrenar 1 hora, 2 horas, 1 hora de vuelta, el día siguiente madrugada, en Madrid, con lo que es Madrid, que es un estrés y para hacer cualquier cosa es el doble de tiempo. Y luego los fines de semana, pues nada, viajaban juntas, venga, ¿qué hacemos? Navia, pues hacemos la copa, los relevos y el descenso. Luego, una semana aquí de 40 kilómetros, pues mira, pues nos vamos a las CIES y hacemos un 10K y es entrenamiento para preparar esto. Semanas de máxima carga, de 42 kilómetros, ahí no encontramos ninguna travesía, pues a Iruela, pues bueno, pues en Iruela 3 horas hasta hacer 12 kilómetros. Aquí 36 kilómetros ya bajamos, un 24 horas con organizador de C7 y el desafío Siman. Pues bueno, un poco la planificación, no solo probaba entrenar en piscina o entrenar en aguas abiertas, sino ir acudiendo a travesías, ¿vale? Y esto quedó súper chulo, ¿vale? Salió bastante bien, fueron 9 horas lo que emplearon, iban hasta el kilómetro 15 súper bien, pero lo que decía antes, entró corriente en contra y al final se frenaron bastante. Y bueno, pues es una manera, ¿no?, de preparar uno de estos retos. Y bueno, pues eran ya nadadoras que tenían cierto bagaje, buenas nadadoras, buena técnica, y pues se puede afrontar estas cosas. Este es el que me llamó ayer la mujer, Miguel Arteaga, que bueno, es un buen amigo. Y bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos de sesiones de entrenamiento. Esto es un apasionado de ultrafondo. El año pasado nadó Kalamata en Grecia, la ganó. Este año va a Capri-Napoli, me encantan las pruebas de ultrafondo, pero bueno, luego es un nadador que vemos que es rápido en
la marca en aguas abiertas en 3.000, 38 y 16. Esto es un resultado de 2019, este nadador el año pasado quedó campeón de España en más 40. Es verdad que no fue Kiko Herrera, pero bueno, que ganó la prueba. Y aquí veis pues, bueno, el tipo de sesiones que le planteo. Pues un calentamiento muy variado, con material y demás, bloque de brazos y luego carne. En piscina, 3 rotas de 400, el objetivo es nadar por debajo de 435 y vamos aumentando las series. 200 por 30 de descanso, 2 de 100, luego 2 de 100, 20 segundos de descanso, 4 de 50, 4 de 50 con 15 de descanso, 8 de 25. Yo creo que salió por debajo de 430, 428. ¿Vale? Este es otro gran nadador, que ahora está un poco el hombre que nos va a entrenar porque montó una clínica de fisioterapia, lo que decía, que al final. Y un poco esta es una sesión donde quería que viera lo de entrenar con alguien que me ayuda a mejorar, ¿no? Yo te ayudo, tú me ayudas. Veis aquí la parte principal, que son 3 de 8 de 100, cada uno 30, con 200 suaves de bloques y un entrenamiento con Rebeca Santos. ¿Vale? Rebeca Santos es una chica, pero nada de chicos. Entonces, aquí lo que hacíamos, en el bloque 1 salía Nacho primero, Rebe a pies, en el bloque 2 sale Rebe. Rebe tiene 17.55.500, este es un nadador por debajo de 17.30, entonces a los 5 segundos salía él intentando pillarla. Y en el bloque 3 salían en paralelo, Rebe con aletas, ¿vale? Entonces al final ese pique constante que tú estás haciendo, que bueno, él se esfuerza, la otra se esfuerza, y entre los dos se ayudan a mejorar, ¿vale? Este es otro nadador, probablemente del que más orgulloso me siento, ¿vale? Porque este no era nadador, este tío jugaba fútbol, y este encima era portero. Eso es el desarrollo de la capacidad de hoy que demanda. Y bueno, pues hay una historia muy bonita detrás de Carlos, porque Carlos empieza a nadar, Juan Carlos, porque a su madre la diagnostican cáncer de mama. Y la mujer estaba pues, hecha polvo y con mucho miedo, entonces él tenía fobia al mar. Entonces él, para demostrarle a su madre que los miedos están para superarlos, pues lo que hace es ni idea de lo que era una travesía, se apunta a una travesía, no había nada en la vida. Y se apunta a una travesía de 800 metros, en el Levante, en el Perelló y demás. Y bueno, pues eso para demostrarle a su madre, bueno, que a él también le da mucho miedo al mar porque él lo va a superar y que su madre tiene que superar su miedo al cáncer. Y el muere hacer, bueno, es un tío que se motiva muchísimo. Y él cuando te cuenta estas anécdotas que te paran, porque yo me fui al Decathlon, me compré un neopreno. Pero de natación, de esto, de windsurf, de por allí. Dice, yo cuando estaba allí con el neopreno puesto, yo miraba en alrededor y decía, la gente, travesía, esto lo gano yo, esto lo gano. Se vino arriba, estaba convencido que iba a ganar. Bueno, pues se pegó 32 minutos en 800. Esto en 2011, ¿eh? Y fijaos, desde el 2011 a este resultado que fue en 2018, que era tercero en Copa de España, categoría más 40, que es una categoría asistente. Esto es el final de Copa de España. ¿Dónde está la final? Venidor. Bueno, hace 1.25 estaba, es una marca discreta, pero el mar estaba jodido. Pero bueno, el entrenamiento que es capaz de realizar aquí, 5 de 800, por todo esto, porque decía, tardó 32 minutos en hacer 800. Y aquí le veis, haciendo serie de 800 a mejor promedio, con salida cada 12, 1.45, 11.30, 11, diría 11.8, ahí muy pegado, y luego termina, ¿vale? Con una rota de 800, de 10.50 a 33 cada minuto, ¿vale? Un tío que es amor propio, capacidad de trabajo, sacrificio, y fijaos como al final también se puede progresar en natación, pese a que de pequeño no practicaba. Bueno, este César Obregón, no sé si le conocéis, este sí ha sido un nadador de chaval y muy buen nadador. Y el problema que tengo con César es que yo lo denomino nadador old school, ¿no? Es de los de... Igual que ahora mucha gente obsesiona con la nutrición, pues César termina un entrenamiento y se bebe un Namao con un bocata. Entonces, bueno, es un nadador que tiene muy interiorizado conceptos de su época de chaval. Claro, la metodología cambia. La natación es una disciplina en constante evolución, por eso siempre se van variando récords. Y es un tío muy cabezón y me cuesta mucho trabajo hacerle ver que tiene que trabajar de otra manera para hacer estas cosas, porque él no es un buen nadador de fondo, es un buen nadador de 200, tiene mucha potencia, pero no es eficiente, gasta mucho para nadar. Entonces, bueno, me cuesta mucho hacerle entrar en vereda, bastante cabeza en ese sentido. De hecho, esta prueba, el ir con el neopreno, me costó como media hora hacerle ver que tenía que ponerse el neopreno. Porque ese cabezano que va a nadar sin neopreno, aquí es una travesía, el neopreno es en metálico, pero
es importante, se ha ido con toda la familia Ibiza, no me jodas César, digo, a ver, me pasa a venir aquí, pero yo nado sin traje, porque sin traje no vas a ganar, que te va a coger María, y nos hemos gastado una pasta para no ir a esa Ibiza y para ver si nuestro inventario. Bueno, al final le convencí, se puso el traje, ganó la prueba, la marca 606 en un 25K, bueno, pues lo puedo hacer mejor, otro día quedó segundo en el soplado, 102.10, quedando por detrás de Mustafi, que es muy bueno. Bueno, él también tiene mucha calidad, pero bueno, al final él tiene 2 niños, trabaja en una fábrica de turnos, bueno, pues él no tiene la continuidad que puede tener un deportista porque no tenga familia o que tenga un curro más no tan físico. Entonces, bueno, aquí tenéis un entrenamiento para preparar esto, son casi 10 kilómetros, 3.500, ¿vale? A 1.20, a 1.18, 1.16, cada vez más rápido, y termina con un 10 de 100 cada 1.30 a 1.7. ¿Vale? Esto es un nadador que en larga baja de 2 minutos de 200 libres. Este es un nadador nuevo que estoy entrando este año, no es del Máster Torrijos, no le consigo convencer para que fiche. Se llama, es nada en Balaguer, es un club de Balaguer, de Lleida. Y ha estado grande, Luis, no sé si te suena. Pues este año me contactó, que decía que quería preparar, ha pasado a categoría más 50, en principio, ¿no? Cambiar de categoría y se marcan los objetivos, récord de España, ir al europeo a Roma en agosto y tal. Y bueno, pues me encuentro con un nadador que Juventud fue muy buen nadador, este fue mejor marca nacional en 100 libres, 51. Mejor marca nacional de 17 años, año 90, eso antes. Era 72. Fijaos el chasis que tiene aquí el amigo, parece que está mejor cuando tenía 20 años. Y bueno, pues me dicen sus objetivos, y esto es un poco más actual. Esto es lo que tenía hoy, ¿no? Tenía 5.000 metros, ¿vale? Un calentamiento, 24 de 50, un set de conmigo abrazadas, apnea, espalda, tal. Y luego fijaos a los ritmos que puede llegar. Le pido que vaya, ahora lo miraré en el Garmin lo que ha hecho, pero vamos, esto es un reloj. Y bueno, pues es 2 veces, 3 de 100 cada 1.30, 2 de 100 cada 1.20, 1 de 100 cada 1.15, descanso un minuto, 2 de 100 cada 1.30, 2 de 100 cada 1.20, 2 de 100 cada 1.15, otro minuto de descanso, y ya aquí le damos una vuelta de tuerca y es 1 cada 1.30, 2 cada 1.20, 3 cada 1.15. ¿Vale? Esto es una marca el otro día cargado de metro, que hizo récord de España 4 libres, ¿vale? Hacemos piscina también, al final, es una cosa que no he comentado. Yo recomiendo hacer piscina porque al final es lo que te da ese punch para tener un poquito más de esa potencia aeróbica y tal. Bueno, 4.32, 4 libres. Le pedí pasar a 2.10, se relajó mucho 2.13, pero es que volvió muy bien, ¿vale? Y nada, este nadador, en esta preparación, decía, bueno, sin preparar tampoco mucho, ha batido récord del 3.000, del 1.500, 17.58 en larga. Y el otro día se enfadó conmigo en Bañolas, porque claro, yo nadé también y bueno, está entrenando muy bien, pero claro, es que me dice, se me acerca, me dice, he llegado con Kiko Elguas. La Luis, yo sería otro. No, he ganado a Pedro Serrano, que es otro muy bueno de 84, he llegado tercero de la general. Claro, había nadado en Mataró, en el Campeonato de España a fondo, en 36 largo, y es que aquí éramos casi 35, 56. Y claro, dudé de él y, joder, Alberto, que sí, que llegamos muy verdad, que era Kiko, se ha caído Kiko, Huerta se llega yo. Y efectivamente, llegó con algo que ha sido todo, la Copa Abierta y Córdoba, que es 10 años más joven, ¿vale? Y bueno, pues este nadador es un tío súper disciplinado, tiene un trabajo bastante exigente en lo físico, porque él trabaja con un bulldozer haciendo obras públicas, moviendo tierras y tal. Tiene una hora, muchas veces está en curro, su jornada, vuelve, tiene su familia, tiene su hija, está en la directiva del club, que es padre de nadadora, lo que eso implica también. Es organizador de una travesía muy chula, la Most Wanted, de 15 kilómetros allí en un embalse. Y es un tío que es impresionante la ética de trabajo que tiene, ¿vale? Una cosa que ya digo, está entrenando este año conmigo y estoy encantado con él. Este es otro nadador que ha empezado a nadar conmigo, Jordi Sanchís, que es amigo de Miquel Arteaga, y bueno, Miquel, la verdad que está contento con el rendimiento que ha tenido desde que entrena conmigo y bueno, le habló y tal, y este año está nadando con nosotros. Jordi venía del waterpolo,
de hacer Menorca-Mallorca con Tita, la prueba esta de 40, que es 42, ¿no? Y bueno, es un nadador que muy old school también, como César, un estilo ahí muy pocas piernas, virajes malos, pero bueno, es un corazón de león, ¿no? Es un tío muy entregado, le encanta entrenar, también ha entrado este año en la categoría más 50, entonces Lluís quedó campeón de España y él quedó plata. Y este fin de semana próximo va a Capri-Napoli, que esto, bueno, es un entrenamiento también bastante actual, de máxima carga preparando Capri-Napoli, pues bueno, un calentamiento, la parte principal con un bloque de piernas, técnica y tal, y luego series, pues 3x8 por 200 a 240, ¿vale? El primer bloque cada 310, cada 3 y cada 250. Y entre bloques, full palas en aeróbico, ¿vale? Y 8000 metros. Y bueno, hoy hablando con ellos, el tema de la puesta a punto para una prueba como la Capri-Napoli, una prueba esta donde los nadadores ya llevan tan cargados de metros, pues yo se decía que mira, esto es, digo, aquí no hay recetas mágicas y aquí quiero que cada día me deis un feedback y cómo os encontráis y en base a eso vamos a ir haciendo, porque Mikel ha llegado muy cargado, porque ha tenido un problema a la hora de entrenar allí, que ha entrado todos los días en una piscina que el agua estaba a 29 grados, yo decía, digo, no sé, cabezón, vete al mar, digo, que te vas a deshidratar y vas a quedar vacío. Y bueno, pues y con Jordi pues vamos a ir ajustando y vamos viendo. Tú cómo te encuentras, han seguido más o menos la misma planificación, pero bueno, pues ahora la puesta a punto, pues lo que decía de individualizar el entrenamiento. Al final cada nadador es un mundo, entonces hablamos, ¿cómo estáis? ¿Estáis cargados? ¿Estáis bien? ¿Habéis descansado bien? Sí, bueno, pues soy un poco, estamos ya en puesta a punto, hoy 3000 metros, con algún cambio de ritmo, si queréis ir al mar y os llevaréis un poco la piscina. Y bueno, pues vamos hablando y vamos haciendo ya de cara a el viernes que viene tienen esta prueba. Este es un tragamillas que se ha sacado ahí un bono de 20 años ahí en la Bata de Rande y el organizador se lo ha consentido y está todos los años ahí dando apoyando, ¿no? No nos podemos negar. Es una droga ya lo que tiene. Bueno, pues desde 2014 ha estado en todas las batallas y de la triple corona ha hecho todas las ediciones, todas las etapas, ¿vale? Javi, pues la verdad que no me da guerra ninguna. Yo le mando ahí la guía de entrenamiento, los volúmenes y él va haciendo. Y si acaso le tengo que frenar porque muchas veces van a terminar grande y ya quiere seguir haciendo 30 y 40 kilómetros a la semana. Que no, Javi. Javi empezó a nadar como Jorge por una hernia discal, ¿vale? Estaba con sobrepeso, tenía una hernia discal y le dijo el neurocirujano que sí, bueno, pues un día se lo había pedido y te voy a mandar la foto para que la por dote. Pues lo que os decía, y al final esto es salud. Esto es salud. Yo muchas veces me quejo, yo soy el coordinador de la instalación y siempre se me quejan los políticos de que la piscina cuesta mucho dinero. Pero bueno, muchas veces es que no somos conscientes del retorno que le da, por ejemplo, a la sanidad pública una instalación en la piscina. Y siempre pongo, por ejemplo, ¿qué cuesta a la sanidad pública una intervención de hernia discal? Un quirófano, anestesista, un neurocirujano, un ingreso hospitalario, tratamiento, fisioterapia, rehabilitación, que puede costar 50.000 euros fácilmente. Javi tiene dos hernias discales, desde que está nadando, salvo el quirófano, no le ha dado ninguna pega, a la lesión o a la cara. Bueno, eso es muchas veces una labor pedagógica, didáctica que nos toca hacer a los que defendemos un poco el deporte como terapia, no como salud, pero bueno, no termina de calar el impulso. Y bueno, pues yo tengo que decir de Javi, pues súper orgulloso. Yo fui con él en 2014 a Grande, ya me falta valor para volver, me parece una prueba súper dura y claro, ya hacerlo una vez me parece algo épico, hacerla 8 veces y esto es nada más acabar ahí, pues de ponía un día más en la oficina. Javi ya llega después de 9 horas porque él, a su ritmo, no tiene prisa, él va allí a acabar. Claro, está, les adaptas los entrenos. Claro, está, no le vas a mandar Sí, la a ver, carga a Javi no, que a los otros son animales. ritmos de nado, intervalos de salida y demás. Pues, claro, no tiene No hay ningún un tipo sentido. de ellos de su entreno, o sea, no puedes... Es otro perfil de nadador, Javi es un tractor, lo que hablábamos antes. Le incido mucho en que trabaje la técnica, porque tiene una técnica muy mala, agarra no nada con el codo arriba, uno mucho a mano, pero a él le cuesta. Él va allí, se pone ahí pum y se va de sus problemas, es un poco su terapia. Se pone a nadar, pero a nadar 2 horas o 2 horas y media. Y luego tenemos aquí a la nadadora que nos ha puesto ahí un poco en lo alto, al club, ¿no? La que es un poco nuestra referencia, que es Rebeca. Rebeca empezó con nosotros a nadar en 2014. Es una nadadora, pues bueno, que aquí la conocéis, ha nadado en WEU, ha nadado... Pues bueno, datos relevantes, es una deportista pues, con mucha experiencia, una base de muchos años. Hasta hace poco tenía esa posibilidad de conciliar programas de entrenamiento bastante exigentes con su vida profesional, pues ella
gerente de un centro comercial, es un trabajo con mucha carga psicológica o estrés, pero no exigencia física. Ahí estaba para casada y sin hijos, era capaz de hacer pues eso, más de 20 horas de entrenamientos semanales, 8 sesiones de agua a la semana, 4 de seco, en semanal de máxima carga, no se lesiona, no tiene problemas físicos, luego tiene piscina de 50 entrenar, ya viene en Alcorcón, en Torrijos, gimnasio, bueno, lo teníamos todo y ganas. Entonces, pues bueno, Rebeca, empezamos con travesías populares, ¿no? Este camino, ¿no?, que os he ido demostrando, pues empezamos con travesías populares que ganaban los chicos, que nosotros nos ponemos Rebeca, pues llegaba allí, pero con una travesía Palmaces, pues yo solía quedar ahí de los 10 primeros y siempre llegaba yo y a lo poquito llegaba la primera chica. Y llegó una ya Palmaces y llega ella, llega Jaime Márquez, Rebeca Santos. No sabíamos quién era. Llega a Iruelas y se presenta allí y sin neopreno, ya con los primeros chicos que iban con traje. Y ya pues hicimos en otra prueba y vino. Oye, que os veo en todas las travesías, que veo que organizáis Iruelas, ¿qué tengo que hacer para nadar con vosotros? Porque en Máster Torrijos éramos 4 amigos y no teníamos tampoco, ni estábamos federados, éramos solo circuito de travesías populares. Nada, pues con nosotros nada, te apuntas al club y ya está, pero que nosotros somos un club humilde, que tampoco va a no, si yo lo que quiero es ir con gente a las travesías, que claro, es que voy sola, que tal, y yo veo en todos lados, pues entonces vienes al sitio indicado, ¿eh? Y bueno, empezamos a entrenar. Seguía la preparación general del club, yo mando cada semana una preparación un poco general, con 4 sesiones, con 12, 13 kilómetros a la semana, que es un poco lo que hace la gente, pues es lo que se manejan esas pruebas, como hemos visto antes, de 4 kilómetros. Y bueno, Rebeca con eso, puedo ganar Navarcas en Zapola, ganar así pruebas donde había nivel. Y ya le propongo competir en máster, federarse y tal, y competir en máster. Me decía al principio pues, que no se veía, porque tenía muy tema de la piscina. Rebeca, que claro, cuando empecé a trabajar con Rebeca entrenó con el entrenador de Ketty Ledecky, que estuvo beca en Washington, en la Universidad de Washington, y ahí entrenaba con este hombre, ¿no? Lo mejor sabía que tenía, joder, con Johnny Cadens, con tal, que le voy a enseñar yo a esta tía, ¿no? Y también me decía eso, que acabo de un poco más la piscina, porque ya se ve una decepción muy grande, porque estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, al final se quedó fuera, y bueno, pues al final le quitaron una beca, al final tengo un poco quemada de la piscina. Sí que es verdad que es un amante del deporte, yo lo digo vulgarmente, una junkie del entrenamiento, porque es que me encanta entrenar. Y bueno, pues de las travesías populares, ¿no? Vamos a federarnos en máster. Claro, empezamos en máster, vamos a un campeonato de España a Mallorca, Palma de Mallorca, y hace récord de España del 100, del 200, del 400, del 800 libre y del 4 steam. No, perdón, 800 libre no sé nada de eso. Del 100 al 400, récord de España, y del 400 steam. Claro, o sea, un subidón para ella, y toca la campana, la piscina aplaudiendo, es que es bonito y es motivo para una nadadora que, bueno, al final pues, se esfuerza y paga un precio, ¿no?, para estar a ese nivel. Pero bueno, y ya llega un poco también la desmotivación en máster, y aquí en máster yo me aburro, ya digo que empieza a haber tiempos de entrenamiento, pero Rebeca, digo, pues, ¿por qué no nadamos en absoluto? Digo, es que tienes unos tiempos, digo, que en Castilla-La Mancha, digo, pues está muy bien. Incluso le planteo hacerse la mínima para ir al Campeonato de España absoluto en 10 kilómetros. Había una mínima que había que hacer en 3.000, que era relativamente fácil para ella, no sé si era 36, corta o así, y claro, ahí el impedimento era, pues, que claro, se veía como 40 y tantos años, y yo nadando con chiquillas que pueden ser mis hijas, ¿no? Pero bueno, al final ahí persevero y la convenzo. Y bueno, pues al final, no sé si aquí veis algunos de los resultados, ¿no? Pues campeona del mundo máster, los últimos 3 años previos a la pandemia, en 800 y en 3.000 aguas abiertas, esto fue en Budapest, campeona de Europa máster en aguas abiertas 3.000 y 5.000, campeona de España máster en 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000 aguas abiertas, todos con récord de España. Relevo 4x200 libre visto, también récord de España, y 4x1250 aguas abiertas, también campeona de España. Campeona de Copa de España Máster en 2017, 2018, 2019, y ahí está el resultado, que es el que hay que poner en valor realmente, que es sexta absoluta a nivel nacional. Con 43 años, española, pues bueno, pues ahí con Paula Boyanes, no al nivel de María Valdés o Paula Ruiz, lógicamente, pero este año vamos a la Heroica, en 2018, que venía Carla Boyanes, que es el campeona de Europa Junior, y va Rebeca y la gana. Luisa allí dice, ¿esto qué pasa aquí? Claro, pues la chiquilla allí, una nadadora que termina haciendo 35-35 en el 3.000,
17.55 en larga, que eso fue el récord de Castilla-La Mancha absoluto, y 9.31 en 800. ¿Vale? Aquí, antes de la pandemia, pues bueno, pues venga, vamos a darle una vuelta de tuerca a esto, para tener objetivos y tal. Y bueno, pues diseñamos esto en una hoja de ruta y con nuevos retos, ¿no? Esto de decimos de salir de la zona de confort, pues ir a Capinápoli, intentar hacer mejor marca mundial del estrecho con neopreno, mejorar el 200 y el 400, pues los finales en aguas abiertas, sobre todo a nivel absoluto, pues prácticamente era una marcha más que no tenía, y bueno, mejorar un poco la preparación física, más fuerza, mejorar un poco el trabajo aeróbico, le gusta correr, hacer trekking, se fue de concentración ahí a Las Palmas, lo entrenando ahí por la tuna de Las Palomas. Y luego, pues, nada, diseñar un calendario, pues bastante exigente, el campeonato de Europa Master, el campeonato de España de aguas abiertas. Y luego, bueno, lo decía un poco de competir entrenando, entrenar compitiendo, perdón, porque ponemos competiciones secundarias o el campeonato de España de Fondo Master, porque verás que no nada yendo cargas metros, no tiene rival. Y luego en esa competición, en la Open de Madrid absoluto, pues quedó tercera en 1500, con 43 años. Es, creo, la medalla más longeva en un Open de Madrid. Y luego, bueno, pues otra, ese es que no dio tiempo a hacer, pero ya llegó la pandemia. Y luego, bueno, la Copa de España, ¿no? Pues al final, una preparación que se centra en esas pruebas, y luego la Copa de España, pues bueno, un mantenimiento de la forma. Ya no le gusta parar, Rebeca no la puedes tener para más de una semana. Entonces, bueno, pues ahí era un poco lo que enfocamos. Lo que pasa es que llegó la pandemia y todo esto se fue al traste. Esto es un poco una planificación de Rebeca, pues, porque el otro día lo hablábamos, claro, al final ya cuando es una nadadora tan comprometida y con unos retos tan exigentes, pues al final te tienes que romper la cabeza e intentar controlarlo todo, ¿vale? Esto se puso en manos de una nutricionista e intentamos, pues eso, coordinar, ¿no?, todo el trabajo aeróbico, el de fuerza, con la nutrición, ¿vale? Esto es el macrociclo que hizo ella para el 10K de Bañolas. Y bueno, pues aquí está todo al detalle, pues un microciclo de adaptación, trabajos aeróbicos, ritmo de prueba, máximo consumo de oxígeno, la competición, cómo va en sintonía con el trabajo de fuerza y con la suplementación, ¿vale? Carbohidratos, aminoácidos ramificados, proteína, creatina, hierro durante el ciclo menstrual, procesos de hidratación la semana antes de la prueba. Aquí probamos con el zumo de remolacha por el tema de la vasodilatación que da un rendimiento, que nos dijo Sergi que lo había probado y funcionaba. Pues bueno, pues un poco en esa motivación de intentar mejorar, y que es una nadadora con 43 años que bueno, ya alcanza su techo, pero bueno, pues bueno, una estrategia nutricional para el 10K. Al final estamos hablando de pruebas muy igualadas, donde un habituallamiento mal hecho tal hace que te pierdas la prueba, ¿no? Pues bueno, pues hay todo al detalle, zumo de remolacha, la cafeína, hidratación, cómo hacemos la nutrición en carrera. Ella es una nadadora muy eficiente, consume muy poco. Entonces, bueno, pues los primeros 2,5 kilómetros nos saltamos el habituallamiento, intentamos ahí coger un poquito de ventaja o no perder el grupo, ¿vale? Los habituallamientos como los hacíamos. Y luego la nutrición post-competición para recuperar, porque es que Rebeca hacía el 10K por la mañana, pues se llegaba a 2 horas 12, ahí a fuego, y es que luego a las 4 de la tarde nadaba el 3000 en máster. Claro, el tema de recuperación lo tenías que hacer muy bien, porque si no, el 3000... Y bueno, eso es lo que decía antes, de que esos eran los objetivos del 2020, ¿no? Y cómo cambia la película, ¿no? Hoy la he escrito y digo, oye, ¿me dejan poner esta foto y tal? Esta foto es de Bañoles, este año, que queda campeona de España, llegando con Aira Bertrán al final. Aira Bertrán es campeona de España 10K. Y bueno, pues ahora marca el ritmo de sus entrenamientos Fernando, que es un niño, ¿no?, que ha sido mamá hace un año. Entonces bueno, pues ahora cambia, todo cambia. Entonces lo que decía esto, al final cada nadador es en su circunstancia. ¿Cuáles son los objetivos? Capinápoli, mejor marca mundial del estrecho, campeonato de Europa. Ahora, seguir disfrutando de la natación, el deporte de otra perspectiva. La madre y la prioridad, su hijo, lógicamente, y su familia. Lo difícil, conciliar la familia de entrenamientos. Vamos haciendo, vamos adaptando los entrenamientos y sobre la marcha vamos viendo. Fernando marca el ritmo. El fin de semana pasado era el Open de Madrid Master, iban a dar 4 libres y 100 mariposa, y había hecho muy buena preparación, estaba para batir récord de España y 4 libres. Fernando se puso malito, tuvieron que ir a urgencias y no pudieron nadar, ahí dándola de baja, no sé qué, y así andamos. De momento, pues victoria en la etapa final de la Copa de España en Málaga, a los 2 meses y medio de la luz. Récord de España de 1500 en categoría más 45, que este año cambia de categoría, 20 minutos antes del récord de España dando el pecho a Fernando. Y bueno, campeona de España, no vas a ver españolas. Por el camino, pues se perdió el campeonato de España de fondo de Mataró, porque Javi, su marido, por trabajo tuvo que irse, no podían dejar al niño solo. Y bueno, pues así vamos. Pero sigue nadando con otro enfoque,
con otra filosofía, con otra mentalidad, ya no van a dar en absoluto, ya no va a poder hacer 9 sesiones, hace tal, ya no va a poder hacer, bueno, lo adaptamos, pero seguimos. Ha costado hacerle ver, estuvo a punto de dejarlo, pero bueno, ahí la hemos apoyado un poco entre todos y ha seguido. Y bueno, yo con esto yo ya termino porque es una charla importante. Esto es una reflexión como nadador, yo también soy nadador y es una reflexión a la que he llegado por el paso del tiempo y tratar con otros deportistas y al final, pues bueno, no tienes que ser el mejor para considerar que tienes éxito en esta disciplina. Y con disfrutar de tu deporte, al final vas a lograr más que muchos y que al final la recompensa de esto es que te haga feliz, ¿no? lo que haces. Yo creo que no hay mayor recompensa que los grandes nadadores que consiguen buenos resultados están frustrados, ¿no? Pues al final, bueno, vamos a valorar lo que tenemos, que podemos nadar, que hacemos de salud, que lo disfrutamos y que eso es lo importante. Y luego, pues bueno, la filosofía un poco de un deporte como la natación tiene que ser esto. Al final tu mayor rival eres tú, ¿vale? Siempre tenemos nadadores de referencia, incluso los que queremos ganar y tal, pero al final tu mayor rival eres tú. Y te pones cada mañana delante del espejo y intentar ser cada día tu mejor versión, ¿vale? Los años van pasando, lógicamente, y tal, pero ahí estás tú cada día para dar tu mejor versión de ti y desafiar. Pues aquí un poco la trazada, ¿no? de la batalla de grande, porque bueno, al final es eso, ¿no? Es un desafío y creo que esta imagen lo representa muy bien ese pensamiento, ¿no? Y luego, pues bueno, pues como entrenador, pues bueno, pues probablemente ahora, claro, sepa mucho más que cuando empecé, lógicamente, porque yo cuando empecé no era entrenador, era monitor y demás, y bueno, pues ahora he ido formándome, entrenador auxiliar, superior, máster de alto rendimiento, especialista en aguas abiertas, tal, me gusta mucho. Vale, sí, el conocimiento y la experiencia son claves para convertirnos en un buen entrenador, lógicamente. Pero al final lo que tenemos que tener presente, lo hablaba con Juan Carlos ayer, nuestra implicación con los deportistas. Y al final eso es algo que no tenemos que olvidar, que tiene mucho más valor cuánto te importan tus deportes. Para ellos tiene mucho valor cuánto te importan que cuánto sabes. Eso al final es lo que va a hacer que bueno, se establezca ese vínculo tan importante y que les ayudes a progresar. Y que bueno, que al final trabajamos con personas y eso es clave. Al final entra a tu mano es vital y que bueno, que todo el mundo quiere que guarden un buen recuerdo de él y ayudar a la gente, ¿no? Y bueno, pues nada, pues que nos vemos en los mares, que no en los mares, y muchas gracias. Cualquier pregunta o no sé si estamos de tiempo, que me he extendido bastante, cualquier cosa, yo le decía a Juan Carlos, yo venía aquí a echar una mano, cualquier cosa, no sé, o cualquier duda que tengáis, que yo muchas veces voy como oyente a ponencias que digo, pues este sabe mucho pero no me entero de nada o no me ha servido de nada, entonces bueno, pues que os puedo ayudar en cualquier duda que tengáis, para eso estamos. Si queréis hacerle alguna pregunta, podéis hacerlo. Vale. Incluso si queréis luego la ponencia esta, por el calendario o alguna que queréis ver bien un poco sesiones de entrenamiento y tal, yo se la paso a Juan Carlos en PDF y lo tenéis, no hay ningún problema, digamos, que esto está para compartirlo, que vas a estar conocimiento. Nada más. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por asistir, porque estaba aquí acojonado, madre mía, yo agradecer a Alberto la ponencia. Ya sabía que iba a ser buena porque estaba buscando un perfil de entrenador que trabajara con personas que nos vienen a nuestra travesía. Es evidente que Pepín el primer año, luego estuvo Emerson, luego Andrés Carrera, son 3 entrenadores nivel top de España, no de Galicia, sino de España. Pero estaba buscando también un perfil un poquito más, ellos hablaban mucho más y algunos tuvo más pues enfocados al rendimiento del deportista, ¿no? A chicos jóvenes, rendimiento, y estaba buscando esto. Y cuando este año me propuse bueno, pues hacer la travesía y tal, pues yo estaba pensando y por eso contacté con Alberto y se lo propuse. Yo, oye, mira, tenemos este tipo de gente y yo creo que sería importante hacer esta ponencia. Y yo creo que acerté yo con Alberto de que estuviera aquí y de hacer esta ponencia. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias.
y mañana nos vemos.